Y bueno, muchachos, bienvenidos todos a nuestro segundo live de color, introducción al color grading en DaVinci Resolve. Gracias por estar acá en este segundo live. Espero que estas 2 horas aproximadamente que vamos a estar acá compartiendo sean de mucho provecho para ustedes, puedan aprender cositas. Importante, y como lo he dicho desde el título del live, es una transmisión y una introducción al color. ¿Sí? El día de hoy no vamos a desarrollar ningún proceso avanzado, pero sí vamos a estar viendo una serie de herramientas en la página de color. Quienes ya vieron la clase 1 saben que vimos en esa las herramientas que están dispuestas en la parte superior izquierda de la página de color, lo que es galería, loops, media pool y el botón de clips. Pero antes de continuar quiero aprovechar no sé si me están viendo ahí, por favor me confirman. A ver, voy a revisar acá la emisión en directo. Muchachos, ¿me pueden confirmar cómo se me ve? Sí, se ve sin problema. Vale, es que estaba recibiendo por interno que no veía en mi pantalla. Listo, muchachos, entonces agradezco a quienes están acá. ¿No ven mi pantalla? Bueno, me escuchan fuerte y claro. Me dice Diana que no ve mi pantalla. O sea, está en este momento viendo únicamente mi rostro. Estoy viendo la cámara. No estoy mostrando todavía la pantalla de DaVinci Resolve. Solamente estaba mencionándoles las tareas. Vale, está perfecto. Bien. A través de... A medida que vaya desarrollándose el live, por favor háganme saber si hay algún problema de audio o de video. O si en algún momento sí hablo sobre alguna herramienta y no paso a la pantalla, pues háganmelo saber. En este momento solo están viendo mi cámara. No están viendo toda mi pantalla. Saludo a Rodrigo, gracias por estar acá. Del Toro Fields y las otras 9 personas que creo que están todavía acá. Gracias por estar acá y vamos a comenzar con nuestra clase. Antes de comenzar la clase, quiero comentarles más o menos el orden que va a tener. Entonces vamos a estar en clase como tal 1 hora, ¿sí? Luego vamos a tener media hora de sesión de preguntas y respuestas. No tiene que ser únicamente exclusivamente del tema tratado. Puede ser sobre edición o sobre otras cosas que quieran despejar dudas dentro de DaVinci Resolve. Y al final de la clase, y como ya lo he hecho en los 2 live anteriores, voy a sortear una clase en vivo. Adicionalmente, en la descripción de esta transmisión en vivo, voy a dejar un link, o ya está disponible un link, para que me regalen un feedback tanto de la clase como de la calidad de la transmisión. Esto pues con la idea de mejorar continuamente estas clases y estos live. ¿Vale? De igual manera les voy a enviar en este momento en el chat del live el link para que lo tengan a la mano. ¿Sí? En ese link pueden dejar su feedback de la clase para que lo tengamos presente. Y antes de comenzar y ya la última promoción, la última pauta publicitaria, recuerden que hay disponible un 5% de descuento en la compra de la licencia de DaVinci Resolve Studio con un link que también está en la descripción del live a través de nuestro aliado Intec TV, con el cual la licencia les queda alrededor de $280. Entonces, pues quien esté pensando o tenga planeado comprar la licencia, pues aproveche ese descuento. Vale, muchachos. Comencemos. Entonces ahora sí vamos a mostrar la pantalla y la cámara y comenzamos ahora sí con la clase, muchachos. En la clase anterior, y como les mencionaba ahorita rápidamente, vimos únicamente las herramientas que están en la parte superior izquierda de la página de color y vimos las herramientas que contiene el visualizador de la página de color, que este contiene muchísimas herramientas. Contiene acá unos visualizadores para ver los styles o los power grade que tengamos seleccionados. Entonces podemos... este no está en línea, perdón. Bueno, este no lo tengo guardado, ya generamos uno nuevo acá rápidamente. Entonces podemos ver el antes y el después, podemos hacer comparación y hacer match de color. Adicionalmente tenemos las versiones, podemos ver las versiones y el original de una grabación que estemos utilizando. Todas estas herramientas las vimos en la clase pasada y solamente quiero pasar rápidamente por ellas.
tenemos el highlight, luego de por ejemplo utilizar un qualifier y seleccionar un color en nuestra pantalla. Con este podemos ver cómo fue la selección que se hizo y empezar a refinarla con las herramientas que vamos a ver posiblemente en la clase de hoy. Puede que alcancemos a llegar a esta herramienta, pero este es para poder separar ese highlight, ¿vale? Adicionalmente vimos que hay unas herramientas en la parte inferior. Entonces en este caso y en este botón que tenemos acá podemos desplegar el qualifier, con el cual podemos tanto utilizar el qualifier como las curvas, o simplemente utilizar esta herramienta que se llama Show Picker RGB Value para ver el valor RGB en cualquier parte de nuestra imagen y ver cómo se está comportando la imagen en ese sector. Adicionalmente, y ligado a esta herramienta, en nuestros scopes podemos habilitar una opción denominada Display Qualifier Focus, la cual nos va a mostrar, no sé si pueden ver en este momento, cuando desplazo el mouse sobre la imagen. Adicionalmente podemos ver unos puntos acá en el scope y nos está mostrando el punto o el valor RGB exacto de ese punto en el frame en el que estamos en el video, también en el scope, sin importar en cuál estemos. Por ejemplo, voy a pasar al wait for y cuando yo me desplazo acá podemos ver también en el wait for la señal donde están los 3 canales y la señal de ese wait for, ¿vale? Dice acá, ¿los leads de Indec TV venden cámaras? Sí. Bueno, una pequeña pausa. La pregunta que hacen en el chat: Intec TV vende absolutamente todo lo de Blackmagic Design y tiene otras empresas aliadas, pero no estoy seguro si distribuyen en Colombia las cámaras, ¿sí? Para las cámaras, el distribuidor oficial de Blackmagic Design en Colombia es Yamaki. Yamaki es la empresa que desarrolló el Blackmagic Wig y es el aliado oficial de Blackmagic Design en Colombia, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos presentes. Y en este momento, una vez hecho este corto, muy breve resumen de qué fue lo que vimos en la clase pasada, vamos a comenzar a revisar las herramientas de la parte superior derecha de la página de color, en su orden, tal y como aparecen en la versión actual de DaVinci Resolve, la 18.6.6. En este caso, la primera opción que vemos acá y que también la encontraremos en otras páginas es el Quick Export. Con el Quick Export podemos hacer una exportación rápida, ¿sí? Con unos preajustes que ya están establecidos, no necesariamente de toda la línea de tiempo, sino por ejemplo podemos seleccionar un punto de entrada y un punto de salida, o seleccionar únicamente un clip. Voy a hacer el ejemplo acá. Voy a seleccionar únicamente este clip con la tecla X. Voy a mostrar acá el timeline. Fíjense muy bien acá esto que acaba de aparecer acá. Si voy al siguiente, por ejemplo, a este clip y presiono X, inmediatamente me selecciona únicamente ese clip y me crea automáticamente un punto de entrada y un punto de salida en este fragmento. Entonces en este caso, y si yo ya hice por ejemplo una gradación de este clip que quiero mostrársela al cliente o a un colega, o sencillamente quiero ver cómo se ve fuera de Resolve en otro programa, en otro dispositivo, puedo seleccionar esa parte y utilizar el Quick Export para sacar por ejemplo una vista previa para YouTube con el preset de YouTube a 1080 en H264 y el frame rate que está predeterminado. Le doy en exportar. Inmediatamente DaVinci Resolve me pregunta en qué parte quiero guardar ese export. Lo voy a hacer en esta carpeta que tengo en el escritorio y inmediatamente él empieza a hacer ese render rápido, digámoslo así, en baja calidad. No, así tengamos material en 4K, 6K, ese render de Quick Export siempre va a ser en HD. Y una vez se ha hecho ese render, entonces lo podemos revisar acá rápidamente. Acá lo tenemos y lo podemos visualizar en un reproductor externo o lo podemos enviar a un colega, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta, esa herramienta de Quick Export también está disponible, por ejemplo, en la página de edición, acá está arriba, ¿cierto? Creo que también está en la página de corte, ¿sí? Efectivamente, en la página de COP también está disponible acá en la parte de arriba. Y a mi parecer es la función principal que tenemos, ¿sí? Poder compartir rápidamente fragmentos de la edición que estemos realizando o del color que estemos realizando para diferentes fines, ¿vale? Por favor, háganme saber en este momento en el chat qué tal me escuchan, cómo se ve. No quiero continuar y luego posiblemente generar de pronto algún inconveniente. Entonces quiero saber en el chat, muchachos, qué tal se está viendo, qué tal me están escuchando. Háganmelo saber, ya sea con una manito arriba, todo en orden, perfecto. Gracias, Rodrigo. Entonces continuamos.
La siguiente herramienta que tenemos acá en la parte superior derecha es esta denominada Timeline. Y cuando yo apago o prendo esta opción de acá, podemos observar que en la parte central, ¿sí?, de la página de color aparece o desaparece esta opción del Timeline, ¿sí? Esta opción es útil en varias ocasiones. Uno, para saber en qué parte de la edición estamos o desplazarnos rápidamente a cualquier otra parte de la edición en la que estemos trabajando el color. También para apagar diferentes tracks, y voy a pasarme un momento a la página de edición para poderles hacer ese ejemplo. Entonces, si en este caso yo tengo, se hizo una edición en la cual hay diferentes capas, ¿cierto? Pero yo únicamente voy a trabajar con la capa de abajo. No tengo que estar en edición y apagar aquí los tracks o apagar los clips con D, sino sencillamente si estoy en la página de edición y sé que, fíjense muy bien acá la visualización que tengo de los diferentes tracks. Entonces yo quiero trabajar únicamente en este clip de acá, pero que no me salte a los otros clips. Con la herramienta de Timeline en la parte izquierda, en la izquierda del todo de este Timeline, vemos cada uno de los tracks, el B1 al B que tengamos. Y dándole clic en ese B y el número, podemos deshabilitar ese track, esconderlo. Entonces en este caso voy a deshabilitar los tracks 5, 4, 3 y 2. Y como pueden ver, ya se ven en gris. Esos tracks ya no están visibles y no me van a incomodar o posiblemente confundir, porque muchas veces hay personas que utilizan clip de ajuste, por ejemplo, encima de toda su línea de tiempo. Y cuando van a hacer color se dan cuenta que o salta a otra parte o no le hicieron el color al clip que querían, sino se lo estaban haciendo a un clip de ajuste que estaba encima de él. Entonces es recomendable apagar otros tracks en los cuales no voy a estar trabajando el color y saber que en este caso, por ejemplo, el único track que voy a visualizar sin importar qué tanto me desplace mi línea de tiempo va a ser el track 1 de video. ¿Sí? Entonces rápidamente, y si vuelvo a la página de edición, me voy a dar cuenta que esos tracks también están deshabilitados acá. Este deshabilitador o habilitador del video track está directamente conectado con el que vimos en la página de color. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa herramienta es muy útil. Así mismo, pues es una visualización clara de toda la edición que tengamos actualmente, que estemos revisando, y estoy seguro, en este caso, si estoy trabajando con este clip, ¿sí?, con qué nivel del clip o qué capa de esa edición que tengo que colorizar estoy afectando con la gradación que estemos realizando. Entonces voy a regresar nuevamente acá a mi línea de tiempo, voy a restablecer esto como lo tenía, era solamente para el ejemplo, y continuamos. Básicamente esa es la función de este timeline, pero entonces en el momento en el cual también se estén trabajando con pantallas pequeñas y tengan, por ejemplo, un visualizador muy pequeñito acá y quieran, pues, tener más espacio para trabajar y no la necesiten en ese momento de su edición o en su color, perdón, es factible apagarla, sencillamente se apaga. También la de los clips, si no estamos utilizándola y queremos más espacio en el visualizador, podemos apagarlo acá. Así tenemos un mayor espacio para el visualizador y podemos ver de una manera más clara y detallada qué estamos haciendo actualmente en el clip actual. ¿Vale? Rápidamente reviso el chat. Se escucha muy bien, me alegra que hayamos podido solucionar el tema del audio también. Saludos Walter, saludos Moisés, muchas gracias por estar acá y me alegra mucho que se escuche y se vea perfecto. Entonces continuamos con la clase, la idea es no perder tiempo. Regálenme un segundito, por favor. Y continuamos. Entonces ahora entramos a la tercera herramienta y es parte vital y es, digo yo, el corazón del trabajo en el color, que es el panel de los nodos, ¿sí?, que por defecto está activo siempre, pero también lo podemos apagar si necesitamos en un momento más espacio acá. Si ya tenemos preseleccionado un nodo en el que vamos a trabajar y tenemos disponibles nuestras herramientas acá, podemos deshabilitarlo y tener aún más espacio en el visualizador. Pero en este caso vamos a trabajar en el panel de nodos. Voy a apagar este de galería. Voy a correr esto un poquito hacia acá. No lo necesitamos ahorita activo. Y comenzamos. Por defecto, en el panel de nodos tenemos activo o creado un nodo por defecto, pero también se podría eliminar y no pasa nada. La imagen sigue visible, se está viendo. Diferente si eliminamos, por ejemplo, el nodo en la página de Fusion, y eso quiero hacerles rápidamente solo una referencia. Si estoy en Fusion
donde tengo el media in, que es el video que estamos trabajando, y el media out, si yo desconecto esto, inmediatamente la imagen deja de estar visible en edición, estamos perdiendo esa conexión. Entonces acá no podemos hacer lo que acabé de hacer en la página de color. Voy nuevamente al color. Acá si lo quisiera puedo eliminar este nodo y no pasa nada. La imagen sigue estando visible porque el nodo sencillamente no está afectando nada, no estamos haciendo nada con ese nodo en este momento. Ahora, el nodo que aparece por defecto es un nodo serial, ¿sí? Es un nodo de corrección normal. Cuando vamos aquí al menú de color, nodos, vamos a encontrar Add Serial Node, ¿sí? O el nodo serial. Yo lo nombro siempre como nodo serial. Entonces, en este caso, podemos rápidamente con atajo de teclado agregar uno posterior al que tengamos con Alt S y previo al que tengamos seleccionado con Shift S, para que también vayamos practicando y aprendiendo estos atajos de teclado que nos ahorran muchísimo tiempo en todo el flujo de trabajo en DaVinci Resolve, ¿sí? Tanto como editores como coloristas. Si aprendemos a dominar el teclado, que como yo lo considero es prácticamente el primer panel de color al que tenemos disposición todos, van a poder hacer un trabajo mucho más rápido, mucho más ágil, y al dominar estos atajos de teclado pues van a poder hacer un trabajo creativo mucho más tranquilo, o sea, se van a poder enfocar más en la creatividad y no en estar descubriendo cómo es que puedo utilizar el atajo de teclado tal y tal, ¿sí? Por eso hay que hacer esa tarea previa y hacer incluso esa memoria muscular para tener rápidamente esos teclados, esos atajos de teclado ya en nuestra mente, ¿vale? Entonces recuerden muy bien, Alt S para crear un nodo serial posterior al que tengamos seleccionado y Shift o Mayus en otros teclados S para crear un nodo antes de este, ¿vale? Ya al posterior vamos a revisar diferentes procesos que se hacen en los nodos y eso. En este momento, como ya les había dicho, vamos a hacer una revisión lo más completa de la página de color sin entrar en especificaciones de cada uno de los nodos, pero la idea es que tengan claro cuáles son los tipos de nodos que existen. Luego el nodo serial, el siguiente nodo que podremos o que vamos a utilizar a menudo es el nodo paralelo. Y este nodo paralelo se crea a partir de un nodo serial. Una vez estamos en un nodo serial, vamos a utilizar el atajo de teclado Alt P para crear un primer nodo serial. Entonces en este caso ya tenemos dos nodos que ambos reciben la misma cantidad de señal de esta salida y ambos suman la señal en este nodo paralelo. Este es un nodo mezclador de paralelo, ¿sí? Este nodo mezclador de paralelo lo podemos convertir en un nodo mezclador de capa, pero en un momento les voy a explicar de qué se trata esto, nodo paralelo y nodo de capa. Entonces básicamente tengan en cuenta que los nodos paralelos se utilizan regularmente para hacer secundarios, principalmente los utilizamos para hacer secundarios. ¿Cuántos nodos paralelos podemos usar? La verdad no conozco que haya un límite, podemos hacer cientos de nodos paralelos, pero algo que dice un gran colorista y youtuber que quizá alguno de ustedes conozca, que se llama Kuyen Kelly, uno de sus 10 mandamientos en un libro que él publicó es: la simplicidad vence la complejidad. Entonces siempre, luego de que ya conozcan las herramientas de color y la cantidad de nodos, por ejemplo, que pueden tener en una gradación de color, es importante que siempre busquen hacerlo lo más simple, ¿sí? Lo más sencillo o lo más corto que puedan hacerlo, que les funcione y que puedan llegar al objetivo que están buscando. Entonces, en una gradación en la cual necesiten usar pues tantos nodos paralelos, si realmente lo necesitan porque necesitan hacer ajustes focales en cada parte de la imagen, pues está bien hacerlo. Pero si no necesitan utilizar tantos nodos, pues sencillamente los borramos y creamos un ejemplo, 3 nodos paralelos, ¿sí? Y voy a ir a un clip aquí rápidamente, por ejemplo a este clip de esta señorita. Voy a crear 3 nodos paralelos y haciendo un ejemplo rápido, digamos que aquí ya se hizo toda la gradación, todos los primarios de esta imagen, entonces ya ajusté la exposición de la imagen, ya ajusté el contraste, ¿sí? Ya ajusté el balance de blancos, todos los primarios se procuran hacer en los primeros nodos, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta la consecución de cómo se hacen los procesos. Luego de haber hecho los ajustes primarios, vamos a hacer ajustes secundarios, por ejemplo, en nodos paralelos. Entonces, posiblemente en un nodo paralelo quiera hacer
la aplicación de una máscara para hacer una viñeta, porque quiero destacar más a la modelo. Entonces en este caso creo una máscara rápidamente acá, la voy a invertir y le voy a bajar la exposición, por así decirlo, a todo lo demás, menos a ella. Aquí estoy haciendo un ajuste brusco para que puedan ver la diferencia. Y voy a hacer también un ajuste brusco en el color para que vean lo que pasa acá. Entonces fíjense en esto, voy a poner pantalla completa. Entonces en este caso he afectado todo lo que está fuera de ella y únicamente he respetado lo que se había hecho antes sobre ella, ¿sí? De una manera muy rápida y brusca para que puedan entender que es un ajuste secundario, ¿vale? O en este caso, si no quiero hacer esto, sino sencillamente quiero hacer una viñeta, que incluso este clip ya tiene una viñeta creada. Entonces tengo aquí una viñeta grande y aquí voy a nuevamente a bajarle acá la exposición general a la imagen, ¿cierto? En otro paralelo, por ejemplo, quiero acentuar este color o este atardecer, entonces puedo crear una máscara de gradiente. En esta máscara voy a, por ejemplo, a elevar la temperatura acá así. Y si quiero ver qué está afectando esto, pues regreso a la herramienta que les expliqué en la clase pasada, denominada Highlight, y puedo ver en este momento que está afectando esta parte, y la parte que está en gris no está recibiendo el ajuste que estamos haciendo actualmente. También lo podemos ver aquí en un blanco y negro. Entonces yo puedo mover este degradado, hacerlo más tenue, más marcado, por así decirlo, menos difuso. Y si lo quiero hacer muy tenue y quiero moverlo, pues puedo fácilmente alejarme acá con la rueda del botón. Acuérdense que podemos alejarnos, acercarnos en el visualizador, y llevo esto fuera de aquí. Entonces fíjense que ahora es mucho más degradado, mucho más suave ese ajuste que he hecho acá, y cuando lo reviso acá pues puedo aquí acentuarlo, ¿sí? Para que se note menos. Entonces ese es un secundario. Todos los secundarios los vamos a hacer en paralelos la mayoría de las veces. Ahora, luego de los paralelos, uno que quiero que tengan en cuenta es el nodo de outside o un nodo invertido. Entonces en este caso voy a hacer nuevamente esto pequeño acá y vamos a hacer otro ejemplo. Voy a dejar solamente un nodo para que lo entiendan pues, de una manera más clara, más sencilla. Y es un ejemplo rápido, vuelvo les digo, la idea es pasar rápidamente por todas las herramientas. En este caso tengo un nodo paralelo y he creado una máscara. Entonces en esta máscara, fíjense muy bien lo que estamos haciendo, el ajuste que estamos consiguiendo. En este momento este nodo yo lo había invertido, lo voy a volver a dejar como estaba para que vean. La afectación en este caso es en la parte blanca y la parte negra no está siendo afectada, ¿cierto? Entonces supongamos que hice un ajuste en el rostro de ella únicamente, acá, pequeño. Y ahora voy a hacer un ajuste que quiero que afecte a toda la imagen menos a su rostro. Entonces si yo ya tengo creada y traqueada, porque puedo hacer el tracking, la palabra traqueada, ahora recuerdo a alguien en un video me corrigió que no debía usarla porque en el idioma español hace referencia a la tráquea, pero pues hay muchas palabras o palabras que vienen del idioma inglés que utilizamos en este medio y pues de alguna manera creo que la mayoría me entiende lo que quiero decir. Entonces me disculpan si la uso de pronto de manera regular. Entonces, una vez hecho esta máscara que sé que está afectando esto, en lugar de crear una nueva máscara en un nuevo nodo y empezar a traquear y hacer el efecto, sencillamente voy a utilizar un nodo outside o un nodo invertido. Y este lo creamos con el atajo de teclado Alt-O. Entonces Alt-O e inmediatamente se crea este nodo que, como se pueden dar cuenta, tiene ligado una entrada y una salida de alfa, que está viendo completamente los ajustes de este nodo pero invertidos, ¿sí? Cuando miro esto acá, entonces fíjense que en este momento tenemos afectación en todo menos en la parte central, pero esto está ligado directamente con lo que está pasando en este nodo. Y si en este nodo yo modifico la máscara que tenía creada, por ejemplo en este caso, y la hago de esta manera, cuando paso al nodo invertido, directamente este ya lleva las propiedades del anterior de manera invertida y puedo hacer un ajuste invertido. Entonces, otro ejemplo u otra opción en la cual lo utilizo yo en algunos casos, voy a irme a esta imagen de acá, es cuando selecciono por ejemplo una piel y la quiero proteger. Entonces he hecho una gradación, ahora digamos que hago un qualifier y selecciono la piel de ella,
o intento seleccionar solo la piel de ella. Vamos a hacerlo acá, a llevar un poco menos de saturación. Acá sé que me estoy adelantando en algunas herramientas, pero la idea es hacerles entender el para qué sirve esa herramienta. Bueno, no me voy a complicar en este qualifier, voy a hacer acá un pre-clear, voy a limpiar el negro, limpiar un poco el blanco. Y aunque sé que me está entrando en esta imagen parte de ese color naranja que hay en la parte externa, pues lo podría aislar también utilizando una máscara acá. Entonces puedo ver exactamente qué estamos afectando, y mi intención es únicamente dejar la piel de ella, por ejemplo, para cuidarla y para que no me cambie los tonos de piel con algo que voy a hacer a posterior. Entonces voy a mover esto acá un poquito. Imaginemos que ya lo hice bien y lo traqué, ¿vale? Entonces en este caso, con este nodo, voy a hacer incluso el balance de la piel. Si la noto muy amarilla, muy verde, voy a hacer esos balances. En este caso, digamos que está correcta. Y luego cuando creo este nodo de outside con Alt O, puedo hacer lo que yo quiera con este nodo y no me va a afectar la piel. No le voy a hacer ningún daño a la piel. Entonces vamos a hacer algo aquí exagerado. Lo voy a llevar, por ejemplo, a estos tonos morados y aquí, ¿sí? Piensa en este momento esa gradación que hice rápida. Entonces está afectando toda la imagen, pero me está respetando la piel y no me la está tocando porque tenemos esta máscara que se está alimentando de la que hicimos previamente, del qualifier, donde estamos respetando la piel de la modelo. Entonces es una de las maneras y de los usos que le veo yo efectivos a este nodo de outside, poder alimentar de ciertas cosas que ya hemos realizado para no hacerlas dos veces, duplicarlas. Podemos llamar esa información del nodo anterior y trabajar en invertido. Voy a revisar rápidamente el chat y continuamos. Entonces dice, tu imagen tapa lo que explicabas, cuidado. Ah, vale, eso es importante y no lo he cuidado, pero bueno, voy a quitar un momentico la cámara para que puedan ver toda mi pantalla, ¿vale? Listo, fuera cámara. Ahora, la PIP está sobre herramienta, listo, ya la quité. Qué buenas tus imágenes, brutal, listo, perfecto. En este momento, muchachos, ya he deshabilitado la cámara para que puedan ver toda la imagen, y voy a tener especial cuidado cuando utilice alguna herramienta que esté sobre la cámara, ¿vale? Gracias por hacérmelo saber, muchachos. Continuamos. Entonces, una vez hemos revisado el nodo de outside, voy a restablecer esta imagen y voy a regresar a crear primero un nodo paralelo, un nodo serial y luego unos nodos paralelos, para explicarles ahora, uno, que estos nodos paralelos y lo que estén haciendo, ellos van a recibir igual de información, pero si yo lo convierto en un nodo layer, mira, aquí tiene una opción que se llama Morph into the Layer Mixer Node, inmediatamente se convierte en un nodo de layer. ¿Qué es este nodo de layer? He preparado este pequeño clip, por así decirlo, para enseñarles y darles un ejemplo de cómo funciona esto. Esto sencillamente es un gris generado. Voy a volver un momentico acá a la página de edición. Entonces ustedes utilizan acá efectos, generadores y un color sólido. Este color sólido he generado un gris como este, ¿ya? Y luego clic derecho y New Compound Clip. Esto si quieren luego hacer el ejercicio, porque si ustedes únicamente tienen el generador, este no se va a ver reflejado en la página de color, ¿vale? Para que se vea reflejado en la página de color, voy a regresar otra vez la cámara, que me gusta tenerla ahí, qué pena. Ahora sí, continuamos. Cuando tienen únicamente un generador, el generador no se va a ver en la página de color. Entonces tienen que darle clic derecho y utilizar la opción New Compound Clip para que este generador ya sea visible en la página de color. Entonces ese es el generador que tengo acá, y adicionalmente lo que hice fue crear tres máscaras como las que vimos hace unos momentos, y les agregué las dominantes rojo, verde y azul a través de las barras. Entonces fíjense muy bien, voy a crear una cuarta solamente para efectos de que vean qué fue lo que hice en estas tres. Entonces creé esto, hice una máscara, luego le di un dominante de un color y ya. Así como acabo de crear esta, creé las otras tres para poderles ejemplificar la diferencia entre los nodos paralelos y los nodos de capa o layer. En este caso tenemos tres nodos y los tres son nodos paralelos. ¿Cómo sabemos que es paralelo?
por este icono que estamos viendo actualmente acá, que es el que va a dictaminar cómo se mezclan los tres nodos anteriores. Entonces es un nodo paralelo. También ahí apareció el nombre en este momento, ¿cierto? En este nodo paralelo, la señal o lo que están creando los tres nodos se va a mezclar por igual, o incluso no se va a mezclar dependiendo de lo que utilicemos. Fíjense muy bien cuando yo coloco acá un nodo sobre el otro. Y voy a colocar acá el rojo sobre este. Entonces en este momento, como son paralelos, se está mezclando por igual. Y estamos creando acá como la gráfica donde se entiende cómo son los colores aditivos. Entonces se suman y crean el blanco. O en las otras tres intersecciones tenemos el amarillo, el cian y el magenta. ¿Vale? En este momento se están mezclando. Pero cuando yo convierto, voy a hacer aquí el ejercicio, clic derecho, y voy a convertir esto en un nodo de layer. Fíjense lo que pasa. Inmediatamente dejan de combinarse, dejan de sumarse, y ahora está uno encima del otro. ¿Y cuál está encima? Entonces, para que lo entiendan, siempre el que esté en la conexión más abajo, quitar un momentico esta otra salida, el que esté en la conexión más abajo, fíjense acá en este icono, incluso acá se denota, hay ciertas conexiones, pero en este dibujito de acá, cuando lo puedan ver a mayor claridad en sus equipos, se van a dar cuenta que la línea de abajo está más clara que las otras. No sé si en este momento lo puedan observar bien, pero lo pueden revisar más a profundidad en sus equipos. Entonces se van a dar cuenta de que la línea de abajo es superior, y eso nos está mostrando que siempre el nodo que esté en la conexión más abajo de este nodo va a estar por encima. Y el nodo que esté en la conexión más arriba de este nodo es la que está por debajo. Entonces fíjense en este momento cuando yo muevo acá los colores, que tenemos el azul que está por encima de los otros, ¿cierto? El verde que está en medio, ¿sí? Está por encima del rojo pero por debajo del azul. Y este rojo que está por debajo de los demás. Si yo quisiera cambiar ese orden, lo puedo hacer en cualquier momento, y en este caso ahora quiero que el rojo sea el que esté arriba, puedo desconectarlo, por ejemplo de acá, voy a desconectar el azul porque ahora lo voy a llevar al fondo, y lo conecto el azul a la que está más arriba y el rojo lo voy a conectar a la que está más abajo. En este momento ya he colocado el azul al fondo de los tres colores y el rojo lo tenemos encima, ¿vale? Entonces, para que entiendan de una manera básica, digamos así, cómo funcionan o cómo se comportan los nodos de capa o layer, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. A revisar el chat, creo que no hay mensajes nuevos. Listo, seguimos. Voy a restablecer, no voy a restablecer esto, vamos a otra imagen, vamos por acá, a este clip. Voy a restablecer este y ahora, estas son las clases de nodos que tenemos, básicamente. Hay otra, por así decirlo, otra clase de nodo, pero realmente es solamente un compuesto. Entonces, si hemos creado una gradación, pero tenemos muchos nodos y no queremos desorden, podemos seleccionar los nodos, dar clic derecho y utilizar la opción crear nodo compuesto o create compound node. Cuando utilizamos esta opción, todos esos nodos se compilan en uno solo, y este nodo tiene nuevas propiedades. Y cuando digo nuevas propiedades, ¿a qué me refiero? Voy a descomponerlo nuevamente. Hay una opción que se llama Decompose Compound Clip y vuelven otra vez a su estado anterior. Entonces, si yo empiezo a hacer ciertas gradaciones, digamos, por ejemplo, aquí afecto la exposición, en este afecto el contraste, en este muevo el balance de blancos, un ejemplo, y en este creé un secundario, así, exagerado, para hacerlo rápidamente. Entonces digamos que esta es la primera gradación que tengo de este clip. Entonces cada uno de estos nodos se puede afectar y se puede mostrar al 100% o bajarle, por ejemplo, su opacidad acá con la opción de key. Si yo bajo esta ganancia, pues bajo la potencia de ese nodo. Fíjense muy bien en este que creé en este azul de acá. Cuando bajo esta ganancia, eso se va a ver atenuando, 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 y cuando llego a 0, desapareció en el visualizador. Voy a prender esto acá para que puedan ver mejor. Ahora sí. Entonces, cuando subo esta atenuación, este key output en su ganancia, va apareciendo el círculo azul que creé acá. Fíjense muy bien. 0.5, 0.6, 0.7 hasta el 1, ¿sí? En el 1 es como cuando está en su 100%. Entonces, si yo vuelvo y compongo esto acá,
¿sí? Creo un clip de un nodo compuesto, perdón. Fíjense que en este momento se ha creado un nuevo key. Y lo que yo afecte ahora en este key de acá va a afectar a todo lo que está dentro de ese nodo. Entonces si bajo este key voy empezando a quitar todo el efecto y cuando llegue a cero pues se perdió todo lo que se hizo en este nodo compuesto. Para hacerles también digamos una referencia que no es solo organización sino que también este nuevo nodo tiene sus propias propiedades, por así decirlo. Entonces para que lo tengan en cuenta. Vamos a descomponerlo. Cuando tengan, por ejemplo, otra cosa, cuando tengan mucho desorden acá o algo, una herramienta que pueden utilizar es darle clic derecho en una parte gris y utilizar la última opción que se llama Clean Up Node Graph. Entonces en este momento él los alinea, o si tienen muchos nodos pues va a empezar a crear niveles de nodos, pero va a darles un poco de orden en lo que estén haciendo. ¿Sí? He visto que muchas personas tienen los nodos muy desordenados, un ejemplo en un momento dado, y eso lo único que les va a generar es confusión, ¿sí? Entonces muchas veces no saben qué conexión va con cuál está conectado con cuál. Entonces es importante tratar de ser organizado para saber qué está pasando. También otra cosa que puede pasar es que por error y cuando tienen desordenados los nodos, desconecten dos nodos. Fíjense muy bien, en este caso si estamos teniendo un problema, no como les mencioné inicialmente que si no tenemos ningún nodo no pasa nada. Pues sí, no pasa nada con la imagen del fondo, no estamos creándole nada encima. Pero en este caso que teníamos ya una gradación, cuando yo desconecto el nodo, el flujo se interrumpe. Entonces en este momento puedo observar en el visualizador que ya no está viendo el efecto, y si tengo un desorden de nodos pues no voy a saber qué es lo que está pasando. Muchas veces van a pensar que el software está fallando o alguna cosa, y puede que sea algo tan simple como que hayan desconectado dos nodos. Entonces es otra de las cuestiones importantes del por qué es bueno tener el árbol de nodos organizado, ¿vale? Otra opción que es muy importante en el árbol de nodos, que quiero que tengan en cuenta antes de pasar a otras herramientas, es la de nombrarlos, ¿sí? Yo tengo un atajo de teclado que he creado. Espera un momento, muchachos. Yo tengo un atajo de teclado que he creado, que he asignado, perdón, llamado F2, ¿sí? Acá en color ustedes pueden asignar ese atajo de teclado porque no está preestablecido, y es el Label Select Node, este de acá. Entonces cuando ustedes lo pueden asignar a F2 porque es el que está para renombrar por defecto, por ejemplo también en Fusion, ahí sí está por defecto. Y el renombrar los nodos y nombrar cada uno de los procesos que estamos haciendo en esos nodos es algo muy importante, muy bueno hacerlo, y es bueno que se acostumbren a hacerlo de manera periódica, porque puede que cuando estén haciendo una gradación sencilla, un ejemplo, hicieron únicamente un trabajo en 3 nodos, pues no sea tan vital, ¿cierto? Porque lo que hicieron fue algo pequeño, algo rápido, y saben exactamente qué hicieron en cada uno de ellos. Pero si en una gradación elaborada, donde van a colocar diferentes nodos paralelos, donde van a hacer diferentes actividades, luego quieren retroceder en algunos de los pasos o enmendar algo que hicieron quizá muy fuerte, van a tener que posiblemente tener que buscar en cada uno de los nodos qué fue lo que hicieron. Diferente a que si, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, en el primer nodo voy a hacer, por ejemplo, reducción de ruido, que yo le coloco noise reduction, ¿cierto? Y en un siguiente nodo, entonces ya voy a empezar a afectar mi exposición. En el siguiente voy a afectar el contraste. Todo este node label por defecto lo van a encontrar rápidamente dándole clic derecho al nodo y la segunda opción denominada node label. Pero les recomiendo, lo mejor es asignar un atajo de teclado rápido como el F2 para no tener que estar dando clic derecho y buscando esta opción, sino sencillamente F2 y balance de blancos. Luego hacen otro nodo en el cual van a afectar con ruedas logarítmicas, luego hacen 3 nodos paralelos y en uno van a afectar la piel, por ejemplo, en otro vamos a afectar el suéter o el saco que ya tiene, la ropa, entonces, por ejemplo, saco, y en otro voy a afectar el fondo, entonces la habitación, ¿sí? Un ejemplo, entonces, por hacerles un ejemplo, rápidamente he nombrado los nodos, voy haciendo la gradación y en el momento en el cual ya estoy, por ejemplo, en mi resultado final y me doy cuenta que la imagen me quedó muy contrastada, por ejemplo, entonces yo ya me regreso rápidamente al nodo en el cual apliqué contraste y le resto contraste, ¿sí? Puedo regresar pasos, enmendar cosas que haya hecho o refinar los ajustes que
quizá al comienzo se vieron muy bien, pero luego cuando apliqué diferentes cosas esos ajustes ya no se ven tan bien. Entonces para que lo tengamos en cuenta, muchachos. El árbol de nodos tiene muchísimas más herramientas, muchísimas más opciones, ¿sí? Algo que, por ejemplo, hay un proceso que me gusta hacer, que es cambiarle el espacio de color para hacer ciertos efectos creativos, ¿cierto? Hay muchas cosas que pueden hacer acá. También aplicar, desactivar los canales para afectar únicamente, por ejemplo, la saturación de la imagen. Hay diferentes cosas que tenemos acá que no voy a abordar en esta clase, porque incluso ya me extendí mucho con los nodos y la idea era poderles dar un borrador, una visualización general de la página de color. Entonces voy a revisar rápidamente los comentarios y continuamos. Wow, hay miles de cosas que no sabía, espero poder acordarme de todo. Rápidamente les recuerdo, este live queda disponible en diferido, lo pueden revisar luego con calma. Y si algo de acá les llamó la atención, pues con toda calma lo podrán revisar, pausar el video y continuar. Dice Moisés, ¿se podría repetir qué es lo que ocurre cuando usamos un compound node, aparte de la organización? Y ya lo repito en un segundo. Y muchas gracias por la explicación del key output. Ah, excelente. Me alegra que hayas entendido lo del key. Rápidamente, Moisés, ¿qué pasa? Si yo tengo diferentes nodos, cada nodo tiene sus propiedades, por así decirlo, ¿sí? Entonces, y el ejemplo que les estaba haciendo rápidamente era con la opción de key, esta de key, que si ustedes ven aquí el key, si yo, por ejemplo, en este nodo voy a pasarme a una ventana, aquí tengo una ventana y voy a agregar otra ventana sobre esta para luego mostrarles otra cosa. Entonces, cuando yo voy al key, fíjense que en este momento el key me está mostrando una imagen en alfa, por así decirlo, de lo que está pasando en este nodo, diferente a lo que pasa en este nodo y lo que pasa en este nodo. Entonces en este nodo ya sé que todo lo que está en negro no está recibiendo ninguna afectación por los ajustes del nodo. Lo que está en blanco sí está recibiendo una afectación. Entonces lo que le explicaba ahorita era que cuando yo creo un nodo compuesto, por ejemplo acá, este nodo tiene sus propias propiedades, ¿sí? Su propio key, fíjense muy bien. Ya el key que estaba viendo del nodo anterior está aquí guardado, ¿sí? Y yo lo puedo revisar, lo puedo descomponer y hacerle ajustes, pero en este caso este nuevo nodo compuesto tiene sus propias propiedades y puedo ajustarlas a mi gusto, ¿sí? Para que tengan en cuenta. En ciertos procesos de color avanzados es importante crear estos nodos compuestos para no perder, por ejemplo, propiedades de ciertas transformaciones de color y eso, pero no quiero adelantarme ni confundirlos. Entonces voy a descomponer nuevamente. Cuando lo he descompuesto, fíjate, entonces este nodo nuevamente tiene acá su key y cada nodo tiene sus propiedades individuales y pues los ajustes que se hayan realizado dentro de él, ¿vale? Dice acá, no lo he visto todo, pero lo haré. Muy interesante. ¿Puede ser alguna toma? Bueno, preguntas y respuestas, muchachos, lo hacemos en un ratico. Vamos a continuar rápidamente revisando la página de color. Entonces, luego de haber revisado nuestro panel de nodos, tenemos el panel de efectos. Y acá en el panel de efectos están todos los Resolve Effects disponibles en la página de color. Y adicionalmente tenemos o podemos agregar efectos de terceros. Yo en este caso, por ejemplo, en mi equipo tengo instalados dos efectos de terceros, que es el Behance, y tengo uno que se llama Reduce Noise versión 5, que lo utilizo para medir el nivel de ruido de una imagen. Entonces, para que tengan en cuenta, ahí tenemos también de terceros. Estos Resolve Effects tienen diferentes funciones y están en ciertas categorías, ¿sí? Están organizados ya preestablecidos. Entonces tenemos los Resolve Effects que crean blur o distorsión, las diferentes distorsiones, los enfocados en color, ¿sí? El tratamiento del color, la transformación del color, los estabilizadores de color, esta herramienta que es muy útil para estas personas, por ejemplo, cuando tú eres colorista y tienes que tratar un material de una persona que grabó con balance de blancos automático, que es lo peor, no les recomiendo trabajar con balance de blancos automático nunca. Entonces tiene diferentes temperaturas y en una habitación se mueve y aquí vemos que está cálido y cuando se movió ya está frío, entonces hay que hacer una estabilización de ese color. Esta herramienta es muy útil para poder estabilizar, por ejemplo, esos cambios de color.
Entonces todas estas herramientas enfocadas en color. Luego tenemos estos Effects Generate, que lo que van a crear es, por ejemplo, vamos a utilizar uno rápidamente. Entonces esta paleta de color, cuando yo la aplico, sencillamente me está creando una representación aquí gráfica de la paleta de color de este clip. Entonces puedo utilizarla para diferentes fines. Vamos a crearla también en este, por ejemplo, rápidamente. Acá tenemos la paleta de color de este clip y podemos, a partir de esta paleta de color, por ejemplo, crear un still, ¿cierto? Y luego en otro clip que quiero hacer la gradación similar a ese otro clip, puedo revisarla acá y acá tengo la paleta de color. Entonces con el RGB Value, vamos viendo acá rápidamente, entonces veo exactamente ese color cuál es un 014, 022, 008. Entonces si yo quisiera que este color lo tenga exactamente las plantas que están acá detrás del señor, pues ya sé exactamente qué color es y lo voy a poder emular, ¿sí? Esto se hace de manera manual, como lo debe hacer pues un buen colorista, no con herramientas automáticas. Las herramientas automáticas no son malas, no es que yo esté en contra de ellas ni mucho menos, pero es importante que aprendamos previamente cómo funcionan las cosas en el color, cómo se desarrolla cada gradación, cómo si hacemos cierto cambio podemos, en lugar de estar ayudando, estamos dañando la imagen. Entonces entender todo eso previamente para luego sí usar herramientas automáticas. Ese es como mi concepto en eso. Continuemos acá rápidamente. Tenemos Resolve Effects Key. Entonces acá tenemos herramientas para hacer Luma Key, 3D Key, HSL Key, herramientas que ya hoy no vamos a revisar. Solo las estoy mencionando rápidamente. Resolve Effects de luces. El Refine, que son herramientas para mejorar piel, para hacer el Relight, esa herramienta nueva, avanzada. El Map también, que es maravilloso, con el cual se pueden separar elementos y hacer, por así decirlo, máscaras muy bien hechas y rápidas. Tenemos los Resolve Effects Revival, que los Revival lo que hacen es corregir errores como píxeles muertos. Bueno, acá está el de píxel, acá debe estar el de píxeles muertos, el flicker y diferentes fallas o problemas que haya durante la producción. Acá están los principales. Estos Sharp, que lo que crean también es como una especie de blur o de distorsión también, para tenerlo ahí presente. Y los Stylize. Bueno, vamos a revisar más adelante en otra clase, uno a uno, cada uno de estos efectos. Tener en cuenta que para poder trabajar un efecto, pues sencillamente necesitamos un nodo, o si no hemos creado el nodo y arrastramos el efecto en la parte externa, automáticamente se crea un nodo con ese efecto y con las entradas que tiene ese efecto, para que lo tengan en cuenta. No es siempre obligatorio tener previamente creado el nodo, sino que yo puedo arrastrar el efecto por fuera o aquí a la línea y él se va a ligar, por ejemplo acá, fíjense, entonces acá se ligó directamente. Y cada uno de los efectos tiene una serie de modificadores, configuraciones, por así decirlo, settings, que se van a habilitar únicamente cuando ya tengamos el efecto en el árbol de nodos. Entonces en este caso, cuando yo llevo un efecto acá, inmediatamente puedo ver acá sus deslizadores y controladores para poder refinar la afectación o para poder especificar qué quiero que haga, ¿vale? Esto en efectos, ¿vale? Luego los vamos a revisar más a fondo. Era únicamente para que tengan en cuenta rápidamente qué tenemos ahí. Y esta herramienta en la parte superior derecha, llamada Lightbox, que es una herramienta muy buena, que es muy útil y que es recomendada utilizarla, sobre todo cuando contamos, o en mi concepto, cuando contamos por lo menos con 2 monitores. Ya que podemos, por ejemplo en este caso, evaluar o revisar cada uno de los clips acá. Y adicionalmente podríamos tener un segundo monitor de referencia en el cual tenemos la salida limpia. Entonces voy a hacerles un ejemplo acá rápidamente. Voy a activar la salida limpia de mi equipo. En este momento tengo 2 monitores y les voy a mostrar. En este momento están viendo mi monitor principal. Pero cuando hago esto, en este momento, y si la configuración que hice acá funcionó, deben estar viendo mi monitor secundario, y en el monitor secundario están viendo la imagen completa, donde está el señor con sombrero y la señorita, o en este caso que voy a cambiar a este otro clip, voy a apagar la referencia, regálenme un segundo, apago esto de acá, listo.
Entonces en este caso deben estar viendo otro clip en blanco y negro de una mujer que está al parecer haciendo ejercicio, atlética. O acá están viendo el arriero con su carga de café. Entonces voy a volver nuevamente a la pantalla completa. Acá en este momento deben estar viendo mi pantalla completa. Voy a apagar mi salida limpia. Y espero que el ejercicio haya funcionado. ¿Vale? Porque como tengo en este momento dos monitores y estoy monitorizando la transmisión en vivo en el segundo, pues no voy a tener activo la salida limpia todo el tiempo. Eso es una parte para que tengan en cuenta del Lightbox. Otra cosa importante en el Lightbox es que cuando tenemos un proyecto real, completo, en el cual no tenemos como en este caso 20 tomas, sino que tenemos 200 tomas, 500 tomas, 1000 tomas diferentes, clips diferentes, entonces podemos evaluar de manera global, porque fíjense acá tenemos este deslizador para hacer las miniaturas más grandes o pequeñas. Podemos evaluar cómo va el color de ese proyecto, ¿cierto? Tenemos una imagen general de cómo se está comportando el color de ese proyecto. Yo voy a apagar la cámara un momento para una herramienta que les voy a mostrar adicional. Aparte, acá en la parte superior derecha tenemos esta función que nos permite, como lo hace acá el de clips, ¿sí? Nos permite filtrar los clips que tenemos en el proyecto. Aquí en Lightbox también tenemos para hacer diferentes filtros. Entonces imaginemos que en el proyecto donde tenemos 1000 clips diferentes, tenemos un filtro por grupos o por colores para cada una de las escenas. Entonces en ese caso podemos aplicar ese filtro. Voy a activar acá ejemplo Gray Clips. Entonces estos clips que estamos viendo en este momento son los que ya les hice algún cambio en este proyecto, ¿sí? O puedo ver los que no tienen ningún cambio, ¿cierto? Entonces ahí ya apliqué un filtro. Y aparte de haber hecho esto, en Lightbox tenemos disponibles las herramientas de gradación de color. Ya lo vamos a ver en un momento. Entonces voy a colocar otra vez los clips. Voy a seleccionar un clip y cuando utilizo este primer botón arriba, a la izquierda, fíjense que se habilitan inmediatamente las herramientas de la página de color. Entonces yo puedo estar revisando clip por clip y haciendo gradación de color, o sea, haciendo cambios. Fíjense muy bien lo que voy a hacer acá. En este primero se volvió naranja, este lo voy a volver cian y este de acá lo voy a volver magenta. Fíjense muy bien estos clips. Estoy haciendo gradación de color y en tiempo real, si tengo una segunda pantalla en la que tengo la salida limpia, entonces estoy viendo en pantalla completa los clips y voy avanzando clip por clip, haciendo la gradación y al mismo tiempo acá en el Lightbox estoy revisando el match como me está quedando. ¿Vale? Entonces es una herramienta muy buena, muy útil, que más adelante vamos a revisar a fondo. Como les menciono, la idea es que sepan que existe y tengan un borrador de qué se puede hacer en esa herramienta, que no solamente es un botón para ver las miniaturas, sino que es una herramienta entera que podemos utilizar tanto para hacer gradación desde acá, pero pues claro, en esta imagen tan pequeña no va a ser cómo hacer una gradación. Entonces por eso les menciono que es una herramienta que va de la mano con estos flujos de trabajo en los cuales tienen disponible un segundo monitor, por lo menos. Entonces volvamos a restablecer esto acá y volvamos a este clip, por ejemplo. Voy a revisar los comentarios rápidamente. Dice: ¿Cuándo harás el directo a nivel intermedio? Quería saber sobre el Color Space Transform, si utiliza 1, 2 nodos, sin and out. Vale, CMT Drones. Respecto a Color Space Transform, ahorita en la sección de preguntas y respuestas lo podemos revisar rápidamente para que lo tengas en cuenta. Y que cuando haré la transmisión de nivel intermedio, pues la idea de estas transmisiones es una a una ir subiendo el nivel, ¿cierto? Entonces esta es la segunda transmisión de color como tal y estamos haciendo una introducción. Entonces la idea es pues que todos puedan aprender, que todos puedan revisar en diferido las diferentes clases que haya antes de, y pueda haber un avance, ¿sí? Porque si empezamos a trabajar directamente con herramientas avanzadas o términos avanzados, puede que muchos de los que estén acá hoy se sientan confundidos, abrumados, asustados en algún momento y no quieran seguir aprendiendo, por ejemplo. Entonces la idea es poder avanzar pasito a pasito, ¿vale? ¿Puedes emular el color de la piel de una imagen a otra imagen? Claro. Cualquier color de cualquier imagen se puede llevar a otra imagen, ¿sí? Diferente es que no va a quedar, o sea, digamos, si tenemos
un frame de una película que se hizo en IMAX y estoy emulándola en un video que hice con mi móvil en el restaurante a mis hijos, por ejemplo, pues la imagen la puedo emular, los colores van a llegar, posiblemente voy a hacer ciertas gradaciones que van a hacer que la imagen se parezca, pero recuerda que siempre detrás de hay un equipo de arte, hay una producción, hay todo un trabajo enorme en una producción que estoy comparando y la imagen no va a ser exactamente lo mismo. Así la deje súper bonita, pues va a ser la misma imagen de tus hijos en el restaurante comiendo, por hacer un ejemplo rápido. Entonces, habiendo hecho ese ejemplo, sí, cualquier color de cualquier piel se puede emular y colocar en otra imagen. Para eso está el proceso de match y es la idea también cuando hacemos el match de cámaras, por ejemplo, de una misma escena que se grabó con diferentes cámaras. Necesitamos que cada una de las escenas se vea como si hubiese sido grabado con la misma cámara, lo más similar posible para que no nos llame la atención el cambio de una a la otra y perturbe, por ejemplo, la idea o el storytelling que se quiere dar en esa escena. ¿Vale? Hola Héctor, mucho color. Sí, vamos, muchísimo color. La idea es hacer muchísimo color en el canal también. Dice acá, perdón por tantos pedidos. No, para eso estamos acá y me alegra mucho que estén solicitando cosas y que estén activos en el chat todos ustedes. Entonces continuamos. Una vez hemos revisado acá rápidamente el Livebox y ya de alguna manera revisamos las herramientas en la parte central, que son las del clip y las del timeline. Vamos a empezar con las herramientas fuertes, por así decirlo, lo grueso de la página de color, que es todas las herramientas que tenemos en la parte inferior de la misma. Entonces acá tenemos, voy a pasar rápidamente por cada una de ellas y luego hacemos una revisión rápida de cada una de ellas. En la parte inferior izquierda, la primera herramienta que tenemos es la herramienta de Camera Raw. Esta herramienta de Camera Raw únicamente la vamos a poder operar o utilizar con material RAW, como este de acá, o este de acá, o este de acá. Fíjense que cuando estoy en un clip, que por ejemplo en este caso este es Apple ProRes 422, no tengo ninguna opción ni la posibilidad de habilitar absolutamente nada acá. Pero a diferencia de, por ejemplo, en este clip, que si es un RAW, puedo habilitar acá las opciones en clip y aquí ya tengo todas estas opciones habilitadas. Y quiero que entiendan que esas opciones que están utilizando acá se hacen antes del debugger del RAW. Sí, es un término algo avanzado tal vez para algunos, pero es cómo funciona el RAW. El RAW en fotografía y en video no es una imagen. Incluso cuando en una cámara de fotografía hacemos una fotografía en RAW, lo que vemos que se tomó es un JPG incrustado en el RAW, que es una imagen de apoyo para que la persona pueda ver que se capturó una imagen y grosso modo qué se hizo. Pero el RAW como tal, tanto en fotografía como en video, es un archivo que luego de un proceso en un revelador, por ejemplo en este caso, que es el proceso del debugger, nos entrega una imagen visible. Y eso es una de las bondades más grandes del RAW, porque nos permite capturar en ese archivo, que no es una imagen, información de balance de blancos, de exposición, de tinte, saturación, muchísima información con un rango muy amplio que luego en postproducción podemos, digamos, que manipular a nuestro gusto. Previamente, habiendo hecho esa pequeña introducción, quiero que entiendan que todas las opciones que yo modifico acá las está haciendo en esa parte del proceso, en el debugger del RAW. Entonces estamos aprovechando toda esa información rica que capturó el RAW para hacer un revelado del mismo antes de incluso pasar a los nodos. Yo antes de pasar acá puedo acá hacer muchísimas opciones que vamos a revisar más a fondo más adelante o que pueden revisar en parte ya en uno de los videos que están publicados ya en el canal, en el cual enseño a trabajar con Blackmagic Raw rápidamente. La siguiente opción que tenemos acá es la de Color Match y es con la que se utiliza esta herramienta que tengo acá en mis manos y es la carta de color, que es una herramienta muy útil, que hay varias opciones de diferentes precios, calidades y demás. Esta es la carta de color que a mi criterio fue la más económica y de buena calidad, ¿sí? Ese costo-beneficio, porque esta carta de color, aparte de que es muy fuerte, se guarda en un pequeño espacio, es muy útil para cualquier producción y si quieren aprender más sobre ella, desde ya pueden revisar el canal y ver el video que publiqué ayer
aprendiendo o enseñando, perdón, a utilizar esta carta de color de manera adecuada, tanto lo que se debe tener en cuenta en producción, cómo le debe dar la luz, como luego aplicarla ya aquí en el software, ¿vale? La siguiente opción, y la que siempre encontramos por defecto, las ruedas de color primarias, donde tenemos como tal 3 ruedas, realmente son 3 ruedas: la de Leaf o sombras, la de Gamma o tonos medios, la del Gain, que son las altas luces o las... las altas luces, y la de Offset, que modifica toda el forma de onda, absolutamente toda la imagen. Eso grosso modo. Luego revisamos las demás herramientas. Luego tenemos las ruedas de alto rango dinámico, que en total son 6, si no estoy mal. 1, 2, 3, sí. 6 ruedas de alto rango dinámico y una séptima rueda que se denomina global, que igual que la de Offset modifica toda la imagen. Solo que en las de alto rango dinámico por defecto tenemos pues un mayor control de diferentes zonas del color y de la luz, perdón, que permiten hacer ajustes mucho más precisos, sobre todo en material HDR, pero no únicamente en material HDR, también se pueden utilizar en SDR, y lo vamos a revisar en otros ejercicios. Tenemos acá la herramienta del RGB Mixer, que esta como tal va a permitirnos hacer cambios por separado según los diferentes canales. Dale un segundo, por favor. Que están en los diferentes canales, ¿cierto? Entonces puedo afectar solo el canal rojo, solo el canal verde y solo el canal azul por separado. Y estos canales también los podemos ver separadamente. Por ejemplo, acá, cuando le doy clic derecho acá, y acá hay una opción que dice Show View Channels. Por defecto van a estar habilitados los 3 canales, pero si yo solo quisiera ver el canal rojo de esta imagen, activo este botón y aquí estoy viendo solo el canal rojo. Y con estas opciones puedo afectar solo el canal rojo de esa imagen, ¿vale? Eso ya es para también otra manera de trabajar, otro flujo de trabajo también para tener en cuenta. Voy a restablecer esto acá y seguimos. Entonces este RGB Mixer también tenemos acá unas herramientas con las cuales podemos llevar los rojos a verdes, los verdes a azules y los azules a rojos, y es como un atajo para hacer ciertas modificaciones. Luego lo revisamos a fondo. Tenemos acá las opciones de Motion Effects, que es donde tenemos todo lo de reducción de ruido, disponible solamente en la versión estudio de DaVinci Resolve, ruido temporal, ruido espacial y el Motion Blur, en el cual podemos agregar ese efecto de movimiento, del blur de movimiento propio de, por ejemplo, de estar grabando a 24 cuadros por segundo. En este caso la cámara que están viendo está a 24 cuadros por segundo, y tienen que estar viendo un blur en mi mano, ¿cierto? Debería estarse viendo. Diferente que si estuviese grabando a 60 cuadros, 120 cuadros, que se va a ver, digamos que más detallada la imagen. ¿Sí? Esto como por un ejemplo muy rápido. Ahora en la parte central, momento, acá, listo. En la parte central inferior tenemos primero las herramientas de curvas, donde tenemos una serie de curvas. Entonces la curva custom, tenemos curva de hue versus hue, o sea, color versus color, color versus saturación, color versus luminancia, luminancia versus saturación, saturación contra saturación y saturación contra luminancia. También las vamos a revisar a fondo más adelante. Saber que estas curvas también las podemos trabajar, por ejemplo, si aquí está muy pequeño, pues podemos utilizar este botoncito de acá para sacarlas fuera y poder extenderlas, como en este caso, en toda mi pantalla, y poder hacer ajustes mucho más precisos. ¿Sí? Una vez sean, esto también, por ejemplo, para trabajarlo en una segunda pantalla, o pues si lo quieren hacer en una sola pantalla, pero también más grande, pues lo pueden ubicar a un lado. Hacen sus ajustes y luego en esta X de acá arriba vuelven y la integran a la interfaz de DaVinci Resolve. La siguiente herramienta que tenemos acá está sin cámara. La cámara está apagada. Ah, perdón, sí. Bueno, voy a hacer nuevamente rápidamente el ejemplo, y ahí me disculpo, que tenía la cámara desactivada. Entonces lo que les decía era el blur, el motion blur. Entonces en este momento está transmitiéndose a... La cámara está captando a 24 cuadros, pero la transmisión está a 60. Pero aún así deberían ver el motion blur en mi mano, ¿cierto? Ese efecto de... y que quedan como unos tracitos.
ese efecto de motion blur que es tan utilizado en los zooms o cuando queremos acentuar el movimiento de una escena. Entonces podemos utilizar este motion blur para, perdón, ahora sí, este motion blur para acentuar ese efecto, ¿vale? Entonces continuamos acá, el color warper. El color warper es una herramienta que parece una telaraña y que, si ustedes se fijan, detrás tenemos una representación de nuestro vectorscopio o de los colores de la imagen. Este color warper trabaja con el color y la saturación, y básicamente lo que nos permite, voy a restablecer esta imagen acá, es hacer modificaciones en color y en saturación locales o puntuales. Fíjense que cuando me desplazo en el visualizador también se ve en el color warper una cruz roja pequeñita. Fíjense, por ejemplo, acá cuando estoy en estos cians o cuando estoy aquí en esta parte de la piel. Entonces, por ejemplo, si quiero que este color sea diferente, entonces ya sé que es esta de acá y la selecciono, este puntico de acá. Cuando yo llevo cualquiera de estos puntos de color hacia el centro, quito saturación. Cuando la llevo hacia afuera, agrego saturación. Cuando lo muevo ya hacia los lados, pues cambio el color, lo modifico. Entonces, en este caso, si este puntico lo llevo hacia arriba, lo voy a llevar hacia los magentas, luego como hacia los rojos, o si lo llevo hacia abajo, lo voy a llevar hacia los cianes o hacia los verdes. Entonces, fíjense muy bien. Voy a llevarlo abajo, se vuelve más cian, más cian, más cian, más cian, más cian, y aquí ya muy como verde. O lo mismo, si lo llevo arriba, lo voy a llevar como al magenta y aquí a los rojos, fíjense. Y lo mismo, si lo llevo al centro, le quito toda la saturación, y si lo llevo hacia afuera, lo saturo. Fíjense lo que está pasando arriba en el saco. Entonces, de manera rápida y general, color warper. Luego lo revisamos a fondo. La siguiente herramienta que tenemos es el qualifier. Y qualifier, tenemos 4 opciones de qualifier. Tenemos el HSL, tenemos el RGB, tenemos el de luminancia, y un qualifier que es muy útil, que muchas personas quizás desconocen, pero es muy útil en ciertas oportunidades, es el qualifier 3D. ¿Sí? Este qualifier 3D tiene en cuenta información también de la profundidad del color, entonces a veces facilita el trabajo de seleccionar ciertos elementos. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy rápido. En el qualifier por defecto voy a tratar de seleccionar esto acá. Vamos a ver qué pasó. Me selecciona esto, pero me selecciona la ventana, ¿cierto? Acá. Y ahora vamos a ver qué pasa si utilizo el qualifier 3D. Si mejora o si no lo hace. Vamos a intentarlo. Entonces, con qualifier 3D trazo una raya acá. Y fíjense que aunque la tracé mucho más larga, incluso, en este caso selecciono mucho menos elementos acá. Ahorita selecciono todo blanco. Fíjense, esta selección que acabo de hacer con el qualifier 3D, y ahora vean esta que hago con el qualifier común y corriente. Con solo una rayita pequeña selecciono toda la ventana, ¿sí? Y en el qualifier 3D, voy a hacerlo con más cuidado, miren, fíjense, ya selecciona más rápidamente esto y menos de este elemento. Entonces ya hay aquí una serie de controles para poder refinar qué selecciona y qué no selecciona, ¿vale? Luego lo revisamos a fondo. La siguiente herramienta, las ventanas. De esta herramienta tengo un video completo en el canal, entonces también les recomiendo pasar y revisarlo. Las ventanas son ajustes secundarios que podemos hacer y manipular a nuestro gusto, que podemos sumar y restar, porque fíjense acá, en el mismo nodo tengo dos diferentes ventanas y en este momento ya dos están sumando, pero si yo invierto esto, entonces empieza a restar una y la otra a sumar. Fíjense. Entonces se puede crear diferentes efectos o se puede generar diferentes restas o adiciones de las máscaras según como seleccionemos acá la inversión de las máscaras, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Estos 4 botoncitos. Entonces, ¿qué les recomiendo justamente en este ejercicio que estoy haciendo para que entiendan cómo se desarrollan esas? Crear dos herramientas, dos ventanas, hacer que se crucen en cierta parte y empezar a jugar con estos 4 de acá para ver qué sucede, qué es lo que pasa. Fíjense, acá ya lo invertí completamente hace un rato, solamente nos estaba ocultando acá este pedazo y ahora nos está ocultando todo y solo va a afectar acá. Entonces, para que tengan en cuenta cómo funcionan las ventanas.
uno de los funcionamientos rápidos de las ventanas. Acá podemos transformarlas, acá agregarles o quitarles softness. Algo rápido, también para que lo tengan en cuenta y que lo vieron hace un rato pero no expliqué. Tenemos una ventana circular y yo quiero modificar su forma, pero solamente tengo 4 puntos de movimiento, por así decirlo. Cuando quiero volverla a un Bezier y modificarla donde yo quiera, entonces vamos aquí a estos 3 puntos de acá y le damos en la última opción que dice convertir a Bezier. Inmediatamente se convierte en una forma Bezier y ya puedo agregar puntos en cualquier parte y hacer una forma pues completamente personalizada, ¿cierto? También esta forma, por ejemplo, la que acabé de crear acá, podría guardarla como un ajuste preestablecido y imaginemos que esta forma es una mano. Entonces voy aquí a los 3 puntos y le doy acá en esta opción que dice Save as New Preset y le coloco mano. Entonces si ya estoy en otra imagen y acá necesito usar esa misma máscara de mano, sencillamente le doy clic acá y le doy en mano y se carga la forma que he creado. Rápido y fácil. Continuamos, muchachos. Dame un segundo. Listo. La siguiente herramienta que tenemos es la herramienta del track o seguimiento. Y esta herramienta, ventanas que hemos creado, como algunos efectos 3D, como el Patch Replace o ciertas herramientas, sigan alguna parte de la imagen, ¿cierto? Entonces, en este caso voy a crear una ventana sobre ella y le doy al track, por ejemplo, y en este momento ya inmediatamente está siguiéndola. Entonces luego la revisamos a fondo. Vemos que termine acá, cancelemos, restablecer y borrar. Listo, seguimos. La siguiente herramienta, Magic Mask, es una herramienta que yo me imagino que ya todos que los que tengan DaVinci Resolve Studio la han explorado al menos una vez. Entonces con esta herramienta podemos crear rápidamente máscaras. Uy, esto es nuevo. Me salió un error, muchachos. Nunca me ha salido ese error. Vamos a, luego reviso la grabación y miramos ese error que era. Vamos a restablecer esto. Ahora sí. Creo que era porque no tenía nodo creado. Entonces ahora sí vamos a darle a persona, better y crear una rayita. Entonces en este caso rápidamente y como por arte de magia hemos separado del fondo, ¿sí? En este caso lo mismo, ella tiene un cabello rizado, churco. Para poder hacer una selección mucho más precisa utilizamos estas herramientas de acá para empezar a hacer que ese borde sea más suave y demás, pero aquí literalmente dice una línea y la hemos separado del fondo. Listo, muchachos, seguimos porque la idea es que alcancemos a hacer un pase rápido por todas las herramientas en esta clase para ya en la próxima empezar a profundizar. Esta herramienta de acá, Blur, entonces ella sencillamente va a desenfocar la imagen o a agregarle un sobreenfoque, por así decirlo, se me olvida ahorita la palabra para mencionar eso, pero fíjense que cuando llevo esto hacia abajo va empezando a hacer como un detalle muy fuerte. Entonces pues en ciertos casos y sabiéndolo aplicar puede ser útil. Lo mismo acá el radius acá. Entonces si yo quisiera solamente borrarla a ella, pues puedo mezclar una máscara junto con el radius y ya, y la borré. Entonces ya traquearía y haría este veto o se me olvida la palabra ahora, bueno, para poder esconderla. Ya se acabó la hora de clase, pero voy a terminar de pasar por las imágenes y luego pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces tenemos el blur, luego tenemos la herramienta del key. Entonces, como les mostré hace un rato, puedo tener un nodo al cual le hago cierta gradación, aquí súper exagerada, y luego con el key puedo definir qué tanto afecta o no afecta a la imagen. Entonces acá le puedo colocar, por ejemplo, un punto 1. Ay, ahora no me quiere. Listo, punto 1. Y ya la afectación es de un 10% en este momento. Un 10% de lo que hice acá está afectando en este momento a la imagen.
y es eso, ¿sí? Entonces este key principalmente se utiliza para eso. La siguiente herramienta que tenemos acá es la de sizing. Entonces esta herramienta de sizing, en su primera opción, esta de acá, está directamente relacionada con el transform en la página de edición. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto acá y llevo un zoom acá, fíjense que esta transformación que hice acá, cuando voy a la página de edición, está directamente vista acá, está directamente relacionada con esta transformación de acá. Fíjense, si yo restablezco esta imagen acá, en color se ha restablecido ese ajuste que hice. El sizing, y una parte muy útil que me gusta mucho utilizar, es el hecho de, por ejemplo, si creo acá un estilo de ella y ahora habilito esto y resulta que cuando hago esto no veo el rostro del estilo que estoy revisando, pero quiero verlo acá en pequeño, yo puedo ir a esta opción final acá que dice Reference Sizing y mover la referencia. Entonces acá muevo la referencia, ya tengo el rostro de ella acá y ya puedo empezar a comparar y hacer el match de color, por ejemplo, entre esas pieles o entre la gradación que tenga acá y la gradación que tenga acá. Esta opción que se llama, que está 3D acá y que siempre, la mayoría de las veces la van a encontrar deshabilitada, únicamente va a estar habilitada cuando estemos trabajando con imágenes, no sé si digo bien la palabra, estereoscópicas, que es lo que se conoce como el 3D. Entonces cuando trabajamos con estas imágenes de 3D estereoscópicas, que una era azul y la otra era roja y con las gafitas y demás, entonces ahí es donde se habilita esta herramienta. La verdad, yo una sola vez la probé y pues no me dedico al 3D, no hago producciones 3D, entonces de ese tipo. Entonces muy rara vez voy a utilizar esta herramienta, pero para que sepan para qué es y por qué está ahí. Por último, en la parte inferior derecha tenemos tres opciones. La opción de keyframes, en las cuales podemos animar ajustes de color, como por ejemplo, vamos a hacer algo acá. Entonces voy a crear un keyframe dinámico y voy a hacer un ajuste pequeñito, y luego me voy a otra parte y hago otro ajuste más grande acá y lo voy a hacer rojo. Hago esto de acá y fíjense lo que pasa acá. Restablezcamos esto un momentico, que no lo estamos viendo. Vamos a crear un nuevo nodo, ahora sí, acá un dynamic keyframe, ahora sí. Entonces fíjense acá, digamos acá está amarillo y aquí agrego otro nodo dinámico y acá está azul. Entonces cuando nos desplazamos acá, fíjense, pasa de amarillo a azul, amarillo, azul. Entonces estos keyframes dinámicos de color se usan, por ejemplo, para hacer un efecto de pasar del día a la noche, en un atardecer para acentuar los colores del atardecer, o sí, diferentes opciones creativas que ustedes puedan desarrollar. Pero básicamente lo que hacemos es que en cualquier nodo que creemos podemos ajustar para que en una parte haya ciertos ajustes de color y en la otra otros ajustes de color. Puede ser en las ruedas primarias, puede ser en el contraste, puede ser en prácticamente cualquiera de los ajustes que hagan, pueden crear esos keyframes de color, ¿vale? Sí, es una animación diferente a pues el animar una máscara o su posición, por ejemplo, que eso lo haremos con la ventana de tracker y podemos hacerlo de manera manual frame a frame, por ejemplo, para hacerles una referencia rápida. Esta siguiente, bueno, vamos a ver antes de ver los scopes, la última herramienta acá, denominada info, nos da cierta información de metadata del clip que tengamos seleccionado. Básicamente no la uso mucho. Si quiero ver la metadata me refiero a otra página, pero bueno. Y esta de acá, que es creo que la segunda herramienta más importante que tenemos en la página de color, que es la denominada scopes. En los scopes tenemos diferentes gráficas que miden la señal de la imagen. Los scopes, básicamente los que tenemos en la página de color, son los siguientes: el parade, el RGB parade, que divide la señal en los tres canales, ¿cierto? El wait for, que nos muestra la señal en toda junta, y normalmente deberíamos utilizarla solo en blanco y negro, por ejemplo así, para ver la señal y ver la luminancia y los niveles de luma de cada una de los canales. Pero pues se puede colorizar para dar es una herramienta adicional, ¿sí? Para tener una imagen adicional. Por ejemplo, en este caso la imagen es
es dominante amarillita, entonces podemos ver acá dónde está ese amarillo. Voy a activar esta opción de acá. Eso, fíjense muy bien que cuando yo arrastro aquí en la imagen algo acá, puedo ver, por ejemplo, acá es un azulito y veo el azulito acá. ¿Sí? Es como esa colorización del wait for es como para mostrarnos qué parte de la imagen es la que estamos viendo acá, aunque sabemos que el wait for, y luego vamos a hacer una clase detallada de los scopes, es una representación lineal de la luz de toda la imagen. Entonces, por ejemplo, esta parte oscura de acá, de la oreja del animal, está por acá, ¿vale? Continuamos, tenemos nuestro vector scope, que lo que hace es medir el color y la saturación de los colores, básicamente. Tenemos el histograma, que es esta herramienta más clásica también que divide los tres canales, y esta última herramienta que se llama CIE Chromatography, que nos permite ver los colores de ese frame representados, en este caso en el espacio de color Rec 709. También podemos en este caso visualizar, por ejemplo, el tamaño de otros espacios de color, y solamente para dejarles esa opción para que luego la revisen y jueguen con ella, pueden utilizar esta opción que se llama, que está acá con este botón de opciones, este Additional Gamut. Entonces acá pueden seleccionar cualquier gamut que quieran revisar su tamaño, y es solo una referencia, no están haciendo ningún cambio, ningún daño ni nada. Entonces en este caso vamos a buscar la de Red, que es una de las más grandes, esta Red White Gamut. Y fíjense, por ejemplo, acá la diferencia entre el Rec 709, que es este de acá, esto que ven acá medio ovalado y recto es el espacio de color visible, y este que sale acá hasta arriba, hasta por fuera de la gráfica acá y por fuera de la gráfica acá, es el Red White Gamut. Entonces es una manera gráfica de poder ver cómo o el por qué la imagen de las cámaras Red es tan buena, tan rica, tiene tantas gamas de colores y se puede trabajar de una manera tan bonita, tan chévere. Es muy bueno y muy cómodo, y es hasta placentero trabajar en DaVinci Resolve con el material de Red. Entonces, los que sé que han tenido posiblemente la oportunidad me darán la razón, ¿vale? Muchachos, de manera muy rápida, aquí al final y grosso modo hemos revisado y hemos dado un vistazo en algunas de las herramientas de la página de color, ¿vale? La idea es empezar más adelante a hacer clases, diferentes clases especializadas en cada una de las herramientas, y que puedan aprender a trabajarlas de una mejor manera. Sé que esta introducción y la clase anterior pueden no ser ni el 5% de todo lo que hay para hacer en la página de color, pero la idea es que ustedes se hagan a una idea de qué más herramientas existen hasta el momento en la página de color, y animarlos a la curiosidad, a encontrar, a revisar esas herramientas, y cuando estén en una herramienta darse cuenta que no es únicamente, digamos, hacer una selección, sino que aparte tienen unos deslizadores para empezar a probar y revisar uno a uno qué está pasando, qué está haciendo, qué pasa cuando muevo el clean black, qué pasa cuando muevo el clean white, por ejemplo, en este caso, qué está sucediendo en la imagen. ¿Sí? Los llamo a que, aparte de que pues, puedan ver clases en YouTube y demás, la curiosidad les va a generar un mayor aprendizaje, y se van a dar cuenta de qué manera se transforma o no esa imagen, y entender hasta qué punto pueden llevar también la imagen sin dañarla, sin romperla, porque otro de los principios de Cullen Kelly es: este ajuste que estoy haciendo no hace daño o no daña la imagen. Entonces eso es algo que debemos evaluar. Si lo que estoy haciendo, en lugar de hacer una mejora, está dañando la imagen, pues es mejor no hacerlo. Entonces buscar otra manera de hacerlo, o hacerlo de una manera mucho más sutil. Entonces punto 1, punto 2, cosas muy pequeñas, hacer ajustes muy sutiles y mejorar la imagen, y que el trabajo del colorista de alguna manera pase inadvertido, ¿sí? Que al final de ese proceso de color pues la imagen se vea mucho mejor, que se haya destacado, pero que no sea evidente el uso de herramientas de la página de color, ¿vale? Vamos a pasar, muchachos, a nuestra sección de preguntas y respuestas. Voy a habilitar acá una cajita de preguntas, si me acuerdo dónde es.
e interactuar. Inicia ronda de preguntas y respuestas. Y se fue. Listo, muchachos. En este momento les debe haber aparecido una cajita en el chat en el cual pueden empezar a dejar sus preguntas y respuestas para poder responderlas en media hora de sesión que vamos a tener de esa actividad, muchachos. Listo. Entonces, por favor, dejen sus preguntas en la cajita. Recuerden, ahí en el chat, muchachos, apareció una sección, una cajita, debe aparecer como una sección azul, tal vez, para que dejen sus preguntas. No sé si me puedan confirmar algunos si les apareció la cajita de preguntas y respuestas o no. Que creo que sí apareció, pero... A ver. Sí, les debió aparecer una cajita de color azul en la parte superior del chat que dice pregunta algo. Listo, voy a revisar, me dicen que ya enviaron unas preguntas. A ver. Tal vez me salen por acá preguntas. Listo, ahora sí ya estoy viendo las preguntas, muchachos. Entonces comencemos. Dice usuario amigos del alma. ¿Puedes dar una explicación del correcto uso del Color Space Transform? Vale, entonces vamos a hacer una breve explicación. Breve, uno, pues para darle cabida a las demás preguntas. Y dos, pues porque es únicamente media hora de sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para darle espacio a los demás. Entonces vamos a seleccionar un clip por acá. Este clip que están viendo en este momento. Voy a revisar si ya lo están viendo. Este clip que están viendo en este momento es un clip de un evento en una boda en la que tuve la oportunidad de estar de camarógrafo también, y en el cual pues llevé mi cartica de color. Justamente ese día hubieron muchos cambios de luz, entonces habían nubes, se quitaban las nubes, había luz cálida, luz fría y demás, y había muchos cambios de temperatura de color, de blancos. Entonces, ¿qué quería hacer yo en ese momento con esa toma que hice de 2-3 segunditos? Era asegurar una captura de los colores del evento para luego poder hacer un match del color rápidamente, para que tengan en cuenta. Por eso tengo esta herramienta acá. Pero entonces lo que nos pregunta aquí el compañero es Color Space Transform. Lo aplicamos acá. Y antes de empezar a hacer los cambios que quizá han visto en miles de tutoriales y que quizá nadie les explique, quiero mostrarles una tabla que tengo por acá. Solo que a esto no le puedo hacer zoom. Entonces, regálenme un segundito. Esta. Fíjense en esta tablita que estoy mostrándoles en este momento. Creo que ahí se ve bien. Esta es una tablita que he estado pues corrigiendo y arreglando y que quería mostrarles, y quizás les voy a compartir también en el grupo. Entonces la idea es que puedan entender el espacio de color, la función de transferencia y una descripción del por qué se usa esa función de transferencia. La función de transferencia es lo mismo que van a encontrar en DaVinci Resolve como la gama. Esta de acá. Vamos a DaVinci Resolve. Entonces tenemos el input color space o el espacio de color de entrada, la input gamma o la gama de entrada, que es la luz, ¿sí? Esa función de transferencia de la luz, y el espacio de color de salida y la gama de salida. Entonces, estos de acá son los espacios de color, digámoslo así, más usados,
sobre todo en las entregas. Estamos hablando de las entregas principalmente acá, no de los espacios de color y las gamas de las cámaras que ellas van a utilizar es para la grabación, se van a utilizar es para la grabación. Entonces, primero el sRGB, que tiene su función de transferencia de sRGB, se creó específicamente para sRGB y en la práctica es muy parecida a la función o a la gama 2,2. Esto para que lo tengan en cuenta, si quieren tomen también un pantallazo. Lo voy a mencionar rápidamente y ya les explico. Rec 709, ese tan oído y tan escuchado Rec 709, que es el que está, sobre todo se usa para pantallas SDR, y en este está correctamente usado la función o la gama de 2.2 y la 2.4. Se usa más a menudo la 2.4 porque es la que está más cercana al BT 1886, que es como una norma, por así decirlo, y un estándar en televisores, ¿sí? En pantallas de usuarios. Entonces, como tal, el BT 1886 tiene, como lo dice acá, una función o una vista previa, por así decirlo, preserva mejor los tonos o los detalles en las sombras, ¿vale? Pero como tal, en DaVinci Resolve y en otro software lo que van a utilizar prácticamente siempre para las entregas, para verse en dispositivos móviles, en pantallas, en internet, va a ser la Rec 709 gama 2,4. Para pantallas pero que están para HDR, está la siguiente opción, el P3D65 PQ, como lo dice la descripción, para su uso de consumidor, a menudo pues para contenido HDR. Se utiliza esta PQ, que es la que está desarrollada por Dolby. Es una gama de una función de transferencia especializada. No es tan fácil de reproducir en cualquier dispositivo, y si se reproduce en un dispositivo que no está apto para reproducirla, se van a ver colores, perdón, se va a ver un contraste posiblemente extraño, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ahora el P3, pero ahora para cine. Entonces en cine se utiliza la gama 2.6, ese ya está especificado estándar. Y el Rec 2020, en Rec 2020 podemos utilizar gama 2,4, BT 1886, PQ o HLG, según en qué entrega se vaya a utilizar. Entonces esa gama 2,4 o el 1886, sobre todo para SDR, y el PQ o el HLG, el Hybrid Lodge Gamma, para contenidos HDR. Esta última HLG es especialmente útil, o digámoslo así, es retrocompatible, por así decirlo, porque en el HLG podemos tener una entrega que va a ser posible reproducirse en monitores o en entregas en alto rango dinámico, pero que si ese mismo material se coloca en una pantalla en SDR, también se va a ver bien, diferente al PQ. Entonces, eso como para hacerles un pequeño resumen o haremos aquí de esta situación. Entonces, esto es para entregas, esto es para la salida, para el output. Pero este output, cuando ustedes utilizan acá un Color Space Transform, es para la salida ya cuando ya vamos a entregar, diferente a que si usamos dos espacios de dos transformaciones de color, por ejemplo, en uno de los procedimientos o los flujos de trabajo que les he referido, cuando no están usando, por ejemplo, administración de color y quieren hacer una gradación de color. Entonces, en este caso, vamos a llevar el material, la doble transformación de color es sobre todo cuando trabajamos con material de diferentes cámaras, y vamos a llevar el espacio de color y la gama de esas diferentes cámaras a un espacio de color y una gama en común, ¿sí? Para trabajar todo en un mismo idioma, por así decirlo. Entonces, cuando solamente vamos a trabajar con uno, digamos que todos los videos acá en esta línea de tiempo son de Sony, como en este video, entonces voy a configurar mi espacio de color, que en este caso se utilizó el S-Gamut 3 Cine, y la gama o la función de transferencia que tenemos es el S-Log3. Y ahora para la salida, como en este caso, como les mostraba en la gráfica acá, perdón, la rayé. En esta gráfica, entonces Rec 709, gama 2,2 o 2,4. Ambas se pueden utilizar. Entonces, Rec 709, gama 2,2. Está aceptada, está bien, pero
La realidad y lo que yo he podido ver en la práctica y las entregas que he realizado es que la 2,4 me da un resultado mucho más fiel en las diferentes pantallas. Entonces en este caso ya habría hecho esta transformación de color, y si tuviese o voy a hacer un flujo de trabajo en el cual voy a trabajar con diferentes cámaras, no lo hubiese llevado directamente acá a Sony, sino lo hubiera traído de DaVinci Wide Gamut, por ejemplo, que quiero trabajar todo en DaVinci Wide Gamut, y en esta transformación inicial llevo ahora sí desde Sony al DaVinci Wide Gamut, y ya sé que todo lo que yo haga acá intermedio entre las dos transformaciones va a estar siendo operado en DaVinci Wide Gamut, ¿vale? Una breve, pero creo que me extendí en este tema, pero pues la idea era dejarles más claro el tema del Color Space Transform y no solamente llegar aquí, llevar la herramienta, aplicarla y magia, no, sino que entiendan el por qué se hacen esas transformaciones, de qué viene y para dónde. O sea, sobre todo, ¿para dónde voy a llevarlo eso? Entonces, si en este caso yo quisiera llevar esto no va para pantalla, sino va para cine. Entonces yo puedo revisar acá y referirme que en cine se usa P3 y gama 2.6. Entonces voy aquí al P3, ¿cierto? P3 D60, DCI. DCI es el de cine. Y aquí a la gama 2.6. Entonces en este caso estoy haciendo un trabajo no referido a la pantalla, sino referido a la escena, que cambie aquí la entrega, esta entrega que voy a utilizar acá. Y obviamente si estuviese desarrollando un flujo de trabajo realmente para cine, pues lo mejor sería contar incluso con un proyector de cine, una sala de cine, para hacer el color referido a esa entrega que se va a utilizar, ¿vale? Para que tengan en cuenta eso. Bueno, me extendí esa pregunta, pero espero que les sirva y les haya gustado la respuesta. Dice Moisés, el Qualifier 3D acá, el Qualifier 3D sería como el FX de DeepMap. En cierta manera sí, de cierta manera tienen un funcionamiento similar, pero el DeepMap es muchísimo más especializado y tiene unas herramientas adicionales para seleccionar como pues esa profundidad de campo que se quiere aislar. Entonces DeepMap es más especializado y también es más pesado. Entonces, si ustedes están en un equipo más robusto, pues lo pueden usar con toda confianza. Pero si tienen un equipo más de entrada, más sencillo, pues es mejor utilizar en muchos casos máscaras, de pronto el Qualifier 3D, ver si pueden, como les mencionaba hace un rato, la simplicidad va a vencer la complejidad. Entre más, de manera más simple y más sencilla y más suave para su equipo puedan llegar al objetivo que están buscando, pues muchísimo mejor. No tienen que ir a una herramienta más especializada o más pesada del equipo si no es necesario. ¿Vale? Siguiente pregunta. Dice CMT Drones. ¿Cuándo harás un directo de nivel intermedio? Saber sobre el Core Space Transform. Si utiliza 1 o 2 nodos sin out. Bueno, creo que esa pregunta o parte de esa pregunta ya la he respondido en la pregunta de Amigos del Alma. Seguimos con Andrés R. Ávila. Dice, saludos desde Bogotá. Desde la convención de Blackmagic, la mejor manera de trabajar en un RAW. La mejor manera de trabajar un RAW es desde el debugget, ¿cierto? Desde acá, desde el RAW. Si te refieres a trabajarlo ya después de, o sea, tenerlo acá en DaVinci Resolve, ¿no? No de los ajustes que vamos a hacer en producción. Pero mencionaré rápidamente en producción, importante, como lo explicaron en la convención, cuidar claramente, tener una exposición correcta, y aunque el RAW nos permita aquí hacer unos cambios de balance de blancos, pues es importante desde la captura buscar un balance de blancos lo más correcto posible, lo más balanceado posible, para luego facilitar el trabajo de darle cierta predominancia acá. Pero en el RAW, definitivamente, primero hacer los ajustes que puedas hacer acá en la cámara RAW, acá. Entonces acá puedes activar incluso una look que esté incrustada, empezar a darle contraste a la imagen, cambiar su temperatura de color, su exposición, hacer todos los ajustes que puedas acá, desde este nivel, y luego ya lo que no veas que puedes hacer acá de manera general, ahí sí pasar a los nodos y empezar a trabajar en ese siguiente nivel, que aquí ya este nivel ya está después del debugget, ¿vale?
Sigamos. Dice Walter Smith. ¿Cómo nombramos las máscaras? Nombrar las máscaras. No sé si te refieres a las que uno preestablece, uno cree. Digamos, en las máscaras o en las Windows, como otras se llaman ventanas, de manera preestablecida hay 2, 4, 5 tipos de máscaras, ¿vale? ¿Y por qué nombrarlas? O sea, si vas a trabajar una máscara, cada máscara separada en diferentes nodos seriales o en diferentes nodos paralelos, pues vas a nombrar el nodo y ya. Entonces en este caso yo puedo nombrar que aquí voy a aplicar una máscara de, a ver, rostro, para un rostro. Entonces ahí, en este nodo únicamente voy a trabajar esta máscara que la voy a llevar al rostro del niño, por ejemplo. Entonces ahí estoy nombrando esa máscara. Pero como tal esta máscara no la puedo nombrar, porque como tal aquí dentro de este mismo nodo, yo podría agregar otra máscara circular y otra máscara circular, perdón, ahí la apagué, otra máscara circular y luego una máscara de polígono y sumarlas y restarlas y como les mostré en parte de esta clase anteriormente, jugar con ellas. Entonces como tal estas máscaras acá dentro de este nodo no se pueden nombrar, ¿vale? Y lo otro, los que les mencioné, ya cuando usted tiene una máscara que creó y le gustó y la va a utilizar en otro lado, pues sí puede crear presets de ese conjunto de máscaras, que como en este caso en los 3 puntos puede darle aquí a Save as New Preset, colocarle acá por ejemplo multi W, por ejemplo, y OK. Y yo ya sé que voy a otro clip y la cargo y ya me aparece directamente ese preajuste de máscaras. Pero nombrar cada una de esas máscaras no se puede hacer. Nombres los nodos, ¿vale? Sigue la pregunta de Pei Elena Viajero. Dice, ¿por qué las curvas de color tienen cambios más sutiles que la telaraña? No me acuerdo el nombre específico. Bueno, lo de que tengan o no cambios más sutiles, no creo. No lo comparto, digámoslo así. Yo puedo tener cambios sutiles, por ejemplo, en las ruedas de color y acá trabajar en punto 1, punto 2, punto 3 y son cambios muy sutiles. Puedo trabajar también acá en las curvas, como lo mencionabas, y hacer, por ejemplo, los spiners, ¿sí? Y aquí trabajar cambio muy sutil, muy pequeño o exagerado. O sea, eso ya depende de lo que yo haga. Pero el cambio es sutil. Yo puedo hacer cosas muy pequeñas acá. Y lo mismo en el Color Warper, que es la herramienta de telaraña que tú mencionas. Yo también puedo acá seleccionar un punto y moverlo un poquito. Sutil, ¿sí? Aunque claramente cada herramienta tiene un comportamiento diferente, pues lo importante es entenderlas y saber si solamente quiero trabajar con hue y saturación, como en este caso, pues me sirve el Color Warper. O si quiero trabajar también luminancia, entonces en las ruedas de color puedo ajustar la luz, ¿cierto? Entonces o sea, mi concepto es que todas las herramientas tienen opciones para trabajar y hacer ajustes muy sutiles o muy exagerados según lo que necesitamos hacer, ¿vale? Dice Moisés, ¿cómo suele ser tu proceso durante un balance de imagen? ¿En qué parte de la imagen te sueles fijar para establecer un blanco puro en caso de no haber usado color checker? Buena pregunta, me gusta la pregunta, está importante. Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver, en esta imagen. Vamos a restablecer esta imagen. Esta imagen es de una Panasonic. Entonces vamos a hacer acá nuestra transformación de color primero para Panasonic. Vamos a Rec 709 gama 2,4. Listo, entonces tengo esta imagen. Y previamente a este nodo voy a ajustar la exposición, solamente la exposición acá. Voy a subir acá. Ya ajusté la exposición y ahora voy a hacer ese balance de blancos que me mencionas sin haber hecho una medición o algo. Entonces, una manera que me encanta hacer el balance de blancos y buscar ese punto puro es con el uso de esta herramienta de las curva custom. Voy a mezclar todo esto. Ya les voy a mostrar el proceso. Entonces busco la parte más blanca o la que considero que debería ser blanca en esta imagen. Pues en este ejemplo que escogí está muy fácil. Ahorita buscamos uno más complicado, pero vamos a hacerlo. Entonces en este caso, un momento, acá. En este caso puedo, por ejemplo, buscar aquí en la pared, ¿cierto? Entonces cuando le doy clic acá en la pared, fíjense que cuando le doy clic acá en la curva, en toda esta, pero en la línea va a aparecer un punto en alguna parte.
y van a aparecer los puntos de los otros colores que estén alejados de ese punto en luz que seleccione. Fíjense acá. Entonces voy a apagar acá el Editable Spinors y voy a hacer esto grande para que sea más claro. Fíjense muy bien en esto. El punto blanco es el punto de luz, de luminancia, este Y. Miren, la Y. Y acá tenemos los tres canales, rojo, verde y azul. Entonces en este método de balance de blancos, la idea va a ser llevar los puntos de los canales a la misma altura del punto blanco. No llevarlos al punto blanco, no los voy a desplazar en la horizontal, sino solo en la vertical. Entonces en este caso voy primero en el rojo y en este caso solo tendría que bajarlo un poco. Fíjense muy bien, lo que voy a hacer es la altura. Esto de acá es lo que vamos a modificar, no un desplazamiento lateral. Entonces voy a bajar un poquito esto acá. Ahí ya está en la altura del blanco. Luego voy al verde. El verde está prácticamente encima del blanco, pero voy a subir un poquitico. Ahí. Y ahora el azul. El azul si está más abajo, lo voy a subir. Ahí. Entonces en este momento los tres canales quedaron a la misma altura del de la luz, en ese punto, y vamos a ver el resultado. Entonces, pues el resultado acá no es tan evidente, ya lo vamos a ver con el valor acá, pero fíjense acá, miren. No sé si lo alcanzan a ver bien, voy a habilitar esto así de este tamaño para que puedan verlo mejor. Lo voy a apagar y prender el nodo y si se alcanza a ver de sutilmente el cambio de temperatura. Acá, 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 acá. Y ahora vamos a verlo donde lo marqué, que fue como por acá. Fíjense en este momento el valor que tengo. 195, 196, 196. En esta parte, o basándome solamente en la temperatura de blancos que nivelé acá, está perfectamente hecho ese balance de blancos, ¿sí? Claramente, pues esta habitación tenía diferentes fuentes de luz, creo que acá tiene unas luces artificiales y pues tenemos diferentes temperaturas, pero de esa manera he hecho un balance de blancos manual, técnico y muy preciso. Ahora vamos a hacerlo en una imagen más complicada. Vamos a hacerlo en esta imagen que creo que no tiene nada de blanco. Momento muchachos, reviso una cosa acá. Listo, seguimos. Voy a apagar acá los clips. Este es un RAW, Blackmagic RAW, pero vamos a hacer una transformación rápida acá de este. Voy a llevarlo a DaVinci White Gamut. Y esto viene de Blackmagic, creo que es este y este. Y esto. Aquí. Y aquí. Listo. Entonces pasamos esa imagen de esto a esto. Ya está, digamos que hecha la transformación. Y en este caso no tengo un blanco en ninguna parte. Por lo menos no es evidente para mí. Pero en este caso, si yo no tengo un blanco, Moisés, pues empiezo a buscar grises o negro o los colores, entre comillas, lo que menos tenga color, porque como lo que necesitamos hacer o lo que buscamos hacer es que los canales queden nivelados, entonces vamos a buscar el objeto que menos tenga color para a partir de él empezar a hacer el balance de blancos. En este caso y en este frame puntual, y lo que logro percibir es que el reloj que ella tiene es de color gris, o pues parece gris, este reloj que ella tiene. Entonces podría utilizar ese reloj y voy a utilizar este color de acá para hacer el mismo procedimiento que acabé de hacer hace un momento. Entonces vamos a hacerlo acá, directamente. Selecciono acá mi curva y le doy clic acá. Y vamos a hacer esto más grande. Veamos cómo están, o sea, realmente no tiene tanta variación de color, pero sí la tiene un poquito. Fíjense dónde está el luma, está exactamente acá. El rojo está exactamente encima, el verde también, y el único que tiene una variación en este caso es el azul. Es muy mínima, pero la vamos a corregir. Y ahorita la afectamos más para que vean la diferencia. Entonces acá la bajo un poquito y esta es la diferencia entre... Perdón, por ejemplo aquí cometí un error, o un error es en el punto de que hice ese mismo balance en el mismo nodo que hice la transformación, entonces pues no puedo apagar y prender el efecto porque los tengo en el mismo nodo, entonces no me sirve. Voy a deshabilitar esto que hice
y lo voy a hacer en otro nodo. Pero para hacer un cambio, para que sea evidente más cómo funciona esta herramienta, voy a hacer un cambio en este nodo y lo voy a virar a un color, por ejemplo, cálido. Fíjense, en este momento tenemos una dominante cálida muy clara, solamente para poder ver el ejercicio. Entonces en este caso voy a hacer el mismo procedimiento, pero vengo desde esta fuente cálida, ¿cierto? Y voy a seleccionar acá nuevamente el reloj. Acá. Listo. Y voy a hacer esto grande. Entonces fíjense que ahora sí nuestros canales están un poco más alejados del punto del blanco. Del punto de la luz, perdón. Entonces voy a llevarlos a la altura del blanco. Un poquitico para arriba. Ahí. Ahora vamos con el rojo. Entonces lo voy a bajar acá. Aquí. Y ahora vamos con el azul. Lo voy a subir acá. Fíjense y recuérdense que es a la altura, ¿sí? Solo la altura. No lo voy a acercar en la horizontal, sino solamente tengo que llevarlo a la misma altura en la vertical. Entonces cuando apago, quito esto, fíjense lo que ha pasado. Pasamos de esto a esto. De esto a esto. Fijándonos o tomando como referencia este punto de acá y vamos a ver cómo se ve el balance en ese punto. 0.86, 0.84, 0.84. Es correcto, teóricamente hablando, pero pues acá la imagen se ve rara. La veo raro en este momento. Entonces vamos a ya hacer a partir de ese, y obviamente pues recuerden que aquí ya estamos cortando información, ¿cierto? Si yo apago esto, yo ya sé que estoy de esta base que tenía acá, estoy agregando yo una dominante en un nodo y le agregué ese dominante cálido, pero aquí entre comillas volví y lo restablecí y acá la piel se ve bien, ¿sí? Pero la imagen no se ve igual que como si pues hubiese hecho este balance de blancos pues desde la fuente, ¿sí? Aquí estamos obligando esta dominante cálida para que pudieran ver el procedimiento. Entonces una vez ya tengo este balance acá hecho, pues yo ya en otro nodo podría empezar a ver la dominante que yo quiero darle. Entonces yo no lo quiero como tan cálido, voy a darle un poquitico más frío. El tinte lo veo como magenta, entonces le voy a dar un poquitico de azul. Y acá en el primero voy a llevar un poquitico más alta aquí la exposición, ¿cierto? Entonces de esa manera y con ese procedimiento que le enseñé acá es como en la mayoría de los casos yo busco ese balance de blancos, como le digo, desde la fuente, sin haber hecho una vaina como esta del amarillo acá, pero pues era para poderles referir ese ejemplo, ¿vale? Muchachos, no sé si hay alguna otra pregunta por el momento o pasamos al sorteo, al corto y rápido sorteo de una clase personalizada. Entonces los escucho, muchachos, si hay alguna otra pregunta rápidamente. Creo que no hay más, entonces vamos a finalizar la sesión de preguntas y respuestas. Y finalizar. Vamos a ver. Listo. Volvimos nuevamente al chat. Entonces, muchachos, gracias hasta el momento a todos los que han estado presentes en la clase. Espero que de alguna manera hayan aprendido así sea una cosita nueva y que les sirva en su proceso de color y en su flujo de trabajo. Quiero hacer un pequeño sorteo únicamente para los que están acá presentes en el live y voy a sortear una clase personalizada, una clase en vivo. Entonces el sorteo se va a hacer a través de este link, muchachos. Les voy a enviar un link. Regálenme un segundito. Acá. Listo. Ahí en el chat, muchachos, en este momento me confirman, por favor. En el chat acabo de enviar un link para que diligencien una muy breve encuesta. Solamente deben colocar el nombre con el que aparecen acá en YouTube y su correo electrónico. Importante, muchachos, si alguno de ustedes diligencia 2 veces la encuesta, queda descalificado inmediatamente. Si usa así tengo un correo alterno, si me doy cuenta que está tratando de tomar ventaja sobre los demás, porque fue algo que me pareció ver el live anterior y no me gustó, entonces quiero ser muy claro en eso. Las oportunidades son de todos y todos deben tener la misma oportunidad de ganarse en este momento la clase o pues si sorteo otra cosa de tener las mismas oportunidades de ganar. Entonces una sola vez, una sola oportunidad cada uno de ustedes. Si evidencia ahorita, luego de que diligencien el formato, que alguien intentó participar 2 veces, pues
queda descalificado inmediatamente. Bueno, muchachos, rápidamente vamos a dar 2 minutos, 2 minuticos para que diligencien ahí la encuesta. Solamente tienen que colocar su nombre de acá de YouTube para poder saber quiénes que están en el live y el correo electrónico para, si resultan ser ganadores, poderme en contacto con ustedes y programar la clase. Entonces, muchachos, rápidamente diligencien ahí la encuesta, muchachos, rápido, todos los presentes acá. Mientras tanto, voy a mirar una cosita acá. Mientras tanto voy a hacer esto. La encuesta, muchachos, rápido. 2 minuticos y cerramos el formulario. Bueno, muchachos, yo creo que ya es tiempo más que suficiente para que los que están en el live se hayan suscrito al sorteo. En este momento voy a cerrar el formulario ya para que no pueda recibir más respuestas. Listo. Ya quedó cerrado el formulario en este momento. Tenemos 2, 4, 6, 8. Tenemos 8 participantes hasta el momento. Tenemos a Walter Smith, a Pei Elena, a Caliche, Julio César, CMT Drones, Moisés Tobar, DJ Canas y David Sierra. ¿Vale? Entonces, regálenme un momentico, muchachos. Listo, acá. Entonces, voy a sacar en un momentico los nombres para hacer el sorteo acá en vivo. Regálenme otra vez un minutico, 2 minuticos y ya hacemos el sorteo y terminamos el live. Entonces, un momento, muchachos, ya seguimos. Listo, muchachos. Voy a parar acá la música. Y ya tengo acá el listado de los participantes del sorteo. Entonces, acá está, bueno, para dejar claridad y dar transparencia también al sorteo. Acá está la hora exactamente, según el sistema de que diligenciaron la encuesta, el nombre de la encuesta. Acá están los correos escondidos.
y estos son quienes van a participar en el sorteo rápidamente. Entonces aquí clase 1 a 1, participantes, cerremos esto acá y comenzar. Listo, muchachos, entonces esta va a ser la aplicación del sorteo. Esta es una aplicación web. Ya, creo que solamente tengo que darle aquí en participantes. Fíjense muy bien, 8. David, DJ Canas, CMT, Moisés, Julio, Caliche, Pei y Walter. Vamos a darle confirmar. Están 8 participantes y le vamos a dar en comenzar. Entonces tenemos una pequeña cuenta regresiva y tenemos a nuestro ganador del sorteo. El ganador del sorteo del live de hoy es DJ Canan Alvira. Entonces, felicitaciones por haber ganado el sorteo. Ahora quiero que por favor te manifiestes en el chat del live para saber que está ahí. Si no está en el chat, si no habla ahorita, pues lo queda descalificado y hacemos un nuevo sorteo. ¿Dónde está DJ Canas? No lo veo en el chat. Démosle 30 segundos para que se manifieste. Aquí estoy yo, Andrés R. Ávila. Bueno, muchachos, parece que no está en el live y si no está en el live queda descalificado. Vamos a contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muchachos, vamos a hacer un segundo sorteo. Vamos a hacer un segundo sorteo porque DJ Canas no está en el chat. Y un requisito fundamental es estar presente en el live al momento del sorteo también. Entonces vamos a hacer nuevamente el sorteo, muchachos. Pendientes porque vamos a hacer el sorteo nuevamente. Entonces en este caso vamos a eliminar a DJ que no está en el live. Y vamos con el segundo sorteo, muchachos. Segundo intento. Pendientes. Comenzar. Listo. Sigue el sorteo, muchachos. Sigue el sorteo. Pendientes. Y el ganador es Caliche. ¿Está Caliche? ¿Caliche está acá? Listo, Caliche. Ya lo veo. Sí estoy, Andrés. Listo, Caliche es el ganador del sorteo. Veo que hay alguien en el chat que dice sí estoy. Andrés R. Ávila. Andrés es otro participante, creo yo, ¿no? O es Walter, Pei, Caliche, Julio, CM, Moisés, DJ. Bueno, me quedó una duda, muchachos. Arriba dice Andrés R. Ávila, aquí estoy yo. ¿Andrés es el mismo DJ? Porque en la encuesta es claro, les pregunto, nombre como aparecen en YouTube y el correo, para poder ver en el chat que efectivamente están. Entonces, en este caso igual, si eres tú Andrés, lo lamento, pero quedarías descalificado porque el nombre que deben colocar para el sorteo es exactamente el mismo que aparece acá en YouTube para poder verificar que efectivamente están en el live. Entonces, en este caso, el ganador es Caliche, ¿vale? En el anterior sorteo salía DJ y aquí no veo al DJ en el chat. Bueno, muchachos, igual si creen que si DJ estabas en el chat y eres Andrés y cometí de pronto un error, igual puedes escribirme al correo electrónico que está en la información del canal y charlamos y revisamos si puedes calificar para otra clase o no. Gracias a todos los que estuvieron acá en el live, muchachos. Gracias por las preguntas. Espero poderles seguir compartiendo muchísimo más contenido
tanto diferido, los videos que subimos al canal, como las transmisiones en vivo. No olviden compartir este contenido con sus amigos, con sus colegas, que el conocimiento pues pueda llegar a todos. Y recuerden, si aún siguen acá, por favor recuerden que en la descripción del live hay un link para una encuesta muy corta, un feedback de la transmisión que me ayuda a mejorarla cada día y donde también pueden sugerir temas para la transmisión en vivo. No siendo más, muchachos, gracias por estar acá, gracias y chao, chao.